buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, niños y niñas, brothercitas y sistercitos, perritos y gatitos. Esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, la revista semanal que hacemos aquí, con mayor o menor suerte todos los jueves de 7 a 10 de la noche, que es un porrón de tiempo, pero en fin, lo intentamos. Y yo estoy aquí con ustedes, soy su servidor Mauricio José Schwartz, que luego se me olvida presentarme. Y la idea de esta revista semanal es recorrer algunos acontecimientos de la semana o más o menos contemporáneos que tengan relevancia respecto de lo que es nuestra realidad y que creo que deben pensarse de manera distinta a como siento que se están pensando, incluso en los espacios críticos, porque a veces los espacios críticos lo único que hacen es seguir una plantilla preestablecida. Mira, para ser pensador crítico hay que ser así y así. Si haces eso ya, y entonces ya no tienes que gastar neurotransmisores, sino aquí de lo que se trata es de promover intensísimamente el gasto en neurotransmisores de todos ustedes y por supuesto empezando por mí, que trato de gastarlos de manera increíble. Como ven ustedes, seguimos avanzando en el pequeño diseño de este nuevo espacio que tenemos en el estudio. Nos hemos mudado de donde teníamos el bajante, porque creo que ahora tenemos un motor aquí encima. Estoy condenado a tener ruidos y estoy condenado a problemas de audio, lo cual me lleva a la semana pasada. La semana pasada tuvimos un gravísimo problema de audio por motivos distintos a los que yo creía. Evidentemente tenemos todavía reverberancias, tenemos todavía ecos que hay que eliminar aquí, pero que no es grave. Creo que no es grave y voy a confirmar que no sea grave en este momento. ¡Tadarán! ¿Cómo estamos? Estamos bien. No está grave. Lo que pasa es que la semana pasada yo cometí un error, pero no lo podía resolver en ese momento. Y es que seleccioné mal la alimentación, la entrada de audio hacia la plataforma del streaming, y tuvimos un sonido malísimo durante todo el streaming y por lo tanto un sonido malísimo en los segmentos que se extraen del streaming y que hemos estado publicando desde el viernes hasta el día de ayer. Pero pasó algo que a mí me alarmó muchísimo. Obviamente mucha gente iba a protestar por el audio, lo sé, estoy consciente de ello. Como les decía yo el jueves pasado, pues no lo podía arreglar en el momento, tenía yo que dedicarle 20 minutos, media hora a revisar qué estaba mal de todas las cosas que tenemos conectadas, y pues no era prudente hacerlo mientras estábamos en el streaming. Entonces yo sabía que la gente iba a protestar, incluso como protestó intensamente durante el streaming, pues de mis explicaciones. Entonces, en cada uno de los vídeos que extrajimos del streaming de la semana pasada, puse un letrerito arriba a la derecha aquí que decía: disculpas por el vídeo, por el audio, sabemos que tenemos un problema, 1000 disculpas. La gente no lo veía. Luego, en la descripción de cada uno de los 20 vídeos, una cosa así, 18 vídeos que publicamos, 19, puse en la descripción: miren, todos estos vídeos están sacados del streaming de la semana pasada, donde tuvimos un problema que ya está resuelto, muchísimas gracias y disculpen la molestia. Pero tampoco lo vieron. Llegó a haber uno que me reclamó un día, entonces le contesté: oye, mira, quizás no viste la descripción, ahí estoy explicando que pasó esto y esto. Al día siguiente, en otro video: Mauricio no lee los comentarios, no nos quiere hacer caso, es un desgraciado, porque ayer le comenté y no ha arreglado el sonido. Pero hoy no, mira, es que no se puede arreglar el sonido. Hice lo posible, hay unos filtros antieco que pasamos, perdón, y antirruido para disminuir el efecto molesto de lo que estaba mal la semana pasada. Pero no lo puedo arreglar ya, está así en todos los vídeos que vamos a publicar esta semana. No, es que Mauricio no nos hace caso. No sé, no es su culpa, pero no entiendo cómo es posible que alguien no se entere de todos los avisos que estoy dando de que lo sentimos muchísimo. Espero que esté todo mejor ahora, y si no está mejor, pues ya no sé qué decir, la verdad, porque me alarmó muchísimo. Bueno, el día de ayer publicamos los brutales crímenes de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y ha sido otra fuente de curiosísimas situaciones con los comentarios. Primero que nada, mucha gente quiere culpar al Japón de hoy y a los jóvenes, sobre todo a los ciudadanos japoneses de hoy,
de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Pues me parece absolutamente inaceptable. Ya había yo contado, pero lo vuelvo a contar. Yo tenía en el mundo del periodismo en México, los periodistas de la Cultural, pues éramos los patitos feos. Entonces nos llevábamos bien de todos los periódicos. Teníamos una especie de pequeña comunidad de periodistas culturales. Y en la revista Excelsior escribía una periodista alemana, muy jovencita ella. No sé cómo había llegado a México, tenía todavía problemas al hablar el español, se expresaba magníficamente escribiéndolo, pero no se expresaba magníficamente hablándolo. Tenía un acentazo bávaro así extraordinario. Y entonces un día me acuerdo que llegó a la revista de revistas donde trabajaba yo como redactor y estaba dirigida por Enrique Lubet, pidiendo poder publicar un artículo ahora que se celebraban, creo que 30 años del fin de la guerra, 40 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, y estábamos además haciendo una serie de revistas, una serie de números de la revista dedicados precisamente a la Segunda Guerra Mundial, y ella quería publicar un artículo que se llamaba "No fuimos nosotros, no tenemos la culpa", porque había gente en México, imagínense ustedes, que le llegaba y le decía, pero es que ustedes mataron a 6 millones de judíos, y ella dijo, pero yo ni había nacido. En aquel entonces debíamos, bueno, en aquel entonces y ahora teníamos más o menos la misma edad, un poco más joven que yo ella. Pero bueno, me alarmó muchísimo en los comentarios de esto que se culpara a los jóvenes japoneses, al pueblo japonés de hoy. Y, ay, claro, ahora tienen otakus enloquecidos debido a que fueron malvados en la Segunda Guerra Mundial. No, mira, no, o sea, no puedes hacer este tipo de análisis con una causalidad absolutamente imaginaria. ¿Qué más hubo? ¿Y por qué no cuentas las atrocidades de Estados Unidos? Las atrocidades de Estados Unidos se pueden contar, sabemos cuáles fueron, el internamiento de los japoneses estadounidenses, por cierto, los estadounidenses de origen japonés o japoneses residentes en Estados Unidos, que fueron internados en campos no campos de concentración exactamente, campos de prisioneros, campos de contención, porque se temía que su lealtad al emperador los hiciera actuar en contra de los Estados Unidos. Las violaciones que hubo en Francia, cuando la liberación de Francia, pero no eran política de los Estados Unidos, es decir, la política oficial del Tercer Reich era la aniquilación de grupos humanos específicos, la política oficial del ejército japonés era la destrucción de mucha gente, eran los experimentos de la unidad 731, era permitir la masacre de Nankín y muchísimas otras masacres. Es decir, eran políticas oficiales. Y las políticas oficiales del gobierno estadounidense en la Segunda Guerra Mundial nunca fueron tales que podamos llamarlas atrocidades, aunque haya soldados que hayan cometido atrocidades. Y brutalidades, sobre todo la que se cometió fue el bombardeo de Dresden, que muchos han considerado que fue un crimen de guerra, que era una acción absolutamente innecesaria, utilizada única y exclusivamente para ablandar al Tercer Reich. Pero no es comparable, no es absolutamente comparable. Pero el odio a Estados Unidos, que para algunos es el único disparador que tienen de análisis de la realidad, los llevaba a decir, bueno, es que si Alemania mató a 6 millones, seguramente Estados Unidos mató a 8 o 10, ¿no? O si Japón cometió 100,000, mató entre 100 y 200,000 personas en sus experimentos, pues Estados Unidos debe haber matado a unos 300,000, 400,000 alemanes y japoneses experimentando en ellos. Este tipo de cuestiones que son absolutamente viscerales y demuestran no solo una ignorancia grande sobre la historia, sino también un desprecio a la propia ignorancia. Es decir, aunque yo no sepa, actúo como si supiera. Y confundo mi falta de información con una forma de información. Y me alarmó, me alarmaron muchísimo varias líneas de cuestionamiento de algunos. Alguno me reclamaba, no sé, pero es que, ¿por qué nunca hablas de las atrocidades de Estados Unidos? Oye, he hablado ampliamente de Vietnam, he hablado ampliamente de los golpes de Estado en América del Sur y en Centroamérica. He hablado ampliamente de la guerra de Irak, a la que yo me opuse, he hablado ampliamente de la intervención en Afganistán. No, pero de la Segunda Guerra Mundial, yo quiero que hables de la Segunda Guerra Mundial, pues no puedo, porque ni de la Unión Soviética ni de Estados Unidos, curiosamente, hubo políticas oficiales de exterminio, de
respecto de los prisioneros de guerra, por ejemplo, sé que Estados Unidos del principio no quería tomar prisioneros de guerra en el Teatro Sur y la Unión Soviética no tomaba prisioneros de guerra, los mataba. Y esto no debe hacerse según las reglas de la guerra. Pero esto fue puntual y se eliminó, o sea, anuló en las etapas posteriores de la guerra. Sé que las brutalidades que cometieron contra la población alemana los soviéticos fueron bestiales, pero no eran política oficial del Kremlin. Era una reacción natural de quienes sentían que habían sido atacados, sitiados, matados de hambre, violados, victimizados de una manera terrible durante muchos años, los soldados soviéticos me refiero, y que se le estaban cobrando. Está la famosa fotografía del soldado que está en el Reichstag, precisamente, en el Parlamento alemán, en Berlín, levantando la bandera de la Unión Soviética. Y hay dos versiones de esa fotografía, porque una fue la real, que existe, y la otra fue la retocada, porque resulta que traía dos relojes. Evidentemente se habían estado picando relojes de la gente que habían estado encontrando, a saber cómo obtuvieron perdón, los relojes. Entonces, lo más cercano a una política oficial fue la matanza de Katyn, del bosque de Katyn, de oficiales polacos, realizada por la Unión Soviética, efectivamente, que luego trató de culpar a la Alemania nazi. Pero son asuntos puntuales que no se les puede quitar valor, pero la cerrazón a entender el contexto histórico, el momento histórico, la realidad que se estaba viviendo en el Japón de aquel momento, me preocupó muchísimo, ¿no? Porque de nada sirve estudiar historia si las lecciones que sacas de la historia son incorrectas y si te pones a reevaluarlas con una realidad que ya no tiene nada que ver con aquella realidad, ¿no? Es lo que siempre he dicho, ¿no? Que un español llegara hoy al aeropuerto de Fiumicino en Italia. En el aeropuerto de Fiumicino tiene unos señores bien simpáticos con sus trajes, su americana o saco así, me acuerdo era moradito, con su de servicio al turismo, que te decían dónde tomar los autobuses para ir a Roma, ¿no? A Termini. Y imagínate que un español llegara, se bajara del avión en Fiumicino, se le acerca uno de estos gorditos simpáticos a decirle dónde tiene que tomar su autobús, y le zorrajara una patada en las espinillas y le dijera: desgraciados, ustedes invadieron España con el Imperio Romano. El italiano se quedaría en plan ¿de qué hablas? ¿No? O sea, yo ni fui, ni estaba, ni de Imperio Romano, ¿de que me hablas hace 1000 años de esto? O 1000 o 2000 años de esto. Hay que tener dimensión histórica y no puedes acusar a los países de lo que hicieron en el pasado, sino tienes que valorar qué están haciendo ahora, porque si han mejorado, lo que hay que hacer es aplaudirlos. Es muy difícil mejorar. En fin. Por supuesto, tengo que pedirle su apoyo, como siempre, en Patreon, que es esa larva ahí arriba a la izquierda, o en PayPal, las cosas que hemos estado haciendo y las cosas que ustedes pueden ver por aquí. Por ejemplo, que ahora tenemos la estantería nueva, tenemos luces, tenemos el micrófono que tanto Dios nos dio, la mezcladora, etcétera. Pues todo esto se tiene gracias a que ustedes nos apoyan y se los agradezco enormísimamente, por supuesto. Entonces, pues, si nos pueden seguir apoyando, se los voy a agradecer enormísimamente. Y vamos a hablar un poco del chat que tienen ustedes por aquí, cosas que me preocupan. Dice uno: después de todo lo que ha pasado en Ecuador y las imágenes donde asesinan policías y civiles, ¿sigues pensando que Bukele es malo? ¿Puedo saber qué relación hay entre una cosa y otra? A ver. La mentalidad que me estás expresando es la siguiente, y vamos a centrarla muy, muy puntualmente. Lo que me estás diciendo es que solamente mediante la violación de los derechos humanos y el ejercicio de una brutalidad estatal oficial se puede acabar con la brutalidad de los delincuentes. Es una hipótesis, primero que nada, aventurada, segundo, que no está probada. Al contrario, cuando haces este tipo de cosas, lo que tienes es gente en las cárceles que está esperando salir para vengarse. Mientras peor los trates, más querrán vengarse. Es el síndrome del Conde de Montecristo. Si no has leído el Conde de Montecristo, te recomiendo que lo leas. Es un tipo al que encarcelan
hay un complot en su contra para privarlo de sus privilegios y lo meten a la cárcel, en una prisión en solitario, hasta que un hombre medio se comunica con él, durante años. Y cuando sale, el resto de la historia es cómo va matando a todos los que estuvieron implicados en el complot para encerrarlo. Un poco de: mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir, ¿no? Sabemos que la brutalidad oficial no es la mejor respuesta a la brutalidad de la delincuencia. No veo cómo es posible que me digas que la brutalidad que se ha producido en Ecuador en los últimos 2 años, además, pues si tú ves las estadísticas de asesinatos, curiosamente, me acuerdo de más o menos de 13 por 100,000 habitantes, baja a 5 con Correa, que yo no soy fan de Correa, pero los números son esos, ¿no? Y que de pronto ahora está en niveles absolutamente delirantes, pero de los últimos 3 años, 2020, 2021, 22, 23, hasta llegar a este momento, donde han influido elementos que no tienen nada que ver con Ecuador en sí, como es el fenómeno de las drogas, porque Colombia está junto y las drogas pasan a través de Ecuador, etc. Pero lo que me estás diciendo además es que la única solución para Ecuador es utilizar los mismos procedimientos que se han aplicado en El Salvador. Si a lo largo de la historia no hubiera habido otra forma de acabar con grupos delictivos, quizás tendrías razón. Pero a lo largo de la historia se han utilizado muchos otros sistemas y con bastante eficacia para desactivar a los grupos delictivos. Yo creo que el principal, por supuesto, es la despenalización de las drogas. Eso los mata, los destruye. Pero prefiero la reacción que ha tenido el presidente Noboa en Ecuador, que ha sido: tenemos un conflicto interno. Conflicto interno quiere decir una especie de guerra civil, que nuestro amigo especialista en guerras, que por cierto le quería invitar para hoy, pero se me pasó completamente, decía precisamente, y deja ver si lo tengo por aquí, hablaba de los nuevos tipos de guerra, de las guerras no convencionales, y una de ellas es la guerra contra la delincuencia. Una delincuencia que está armada como un ejército, no está armada como los delincuentes del pasado, como la delincuencia organizada del pasado, que no tenía capacidad militar. Los cárteles mexicanos, evidentemente los grupos delictivos salvadoreños, los grupos delictivos ecuatorianos han demostrado tener una capacidad militar que por lo tanto te obliga a responder militarmente. Pero es preferible eso. Es decir, te considero un adversario de carácter militar y por lo tanto voy a lanzar el ejército en contra tuya. Siempre y cuando se haga bien. Esto es el otro detalle, porque en México se intentó hacer, pero se hizo perfectamente mal. Se hizo con un ejército impreparado, sin inteligencia militar, con un ejército con menos armamento que los narcos, y bueno, el desastre que armó Calderón con eso fue histórico también. Pero yo creo que lo de Bukele no es que sea malo, es que es una solución peligrosa a largo plazo para el país, que no garantiza una tranquilidad temporal, pero no garantiza que a futuro puedas mantener esa tranquilidad, esa seguridad que hoy se tiene en El Salvador, sin duda alguna. Y por otro lado, la pregunta de siempre es: ¿cuántos inocentes están en la cárcel? Porque cuando tiras ampliamente, te llevas inocentes. Y si no hay un sistema judicial adecuado para la protección de los derechos humanos de los inocentes, pues los derechos humanos de los culpables van a valer queso. Entonces, no tiene nada que ver. Yo espero que Ecuador lo logre resolver. Tengo un amigo queridísimo viviendo en Ecuador desde hace muchos años. Se enamoró de una chica, ya sabes cómo somos, ¿no? Se enamoró de una chica ecuatoriana, se fue a vivir a Ecuador, tiene su mujer, su trabajo, sus hijos, sus perros en Ecuador. Y yo espero sinceramente que estén mejor, pero la solución no es la solución de Bukele. No hay que enamorarse de ese tipo de cuestiones, hay que ser crítico con todo, incluso con aquello que parece estar funcionando, creo yo, ¿no? Dice Omar Hernández Carrillo: hola Mauricio, tengo 18 años y soy de México.
Dice, y al hablar de un futuro mejor para México sin corrupción y con seguridad social, la gente que tengo a mi alrededor no cree en ello, no hay esperanza. ¿Por qué? Pues porque México ha sido traicionado una y otra vez por las promesas electorales de unos y otros. Todo priista que aspiraba al poder, que era nombrado por el presidente anterior candidato, prometía acabar con los crímenes, delitos, atrocidades, corrupción, robos y abusos del anterior presidente, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando de la Madrid es nombrado como heredero de López Portillo, su lema era renovación moral de la sociedad. Entonces, o sea, hay que tener la cara, pero durísima, para hablar de la renovación moral de la sociedad, desde un partido que ha sido el partido de la corrupción, el partido revolucionario institucional. Bueno, pues de la Madrid traicionó, antes había traicionado a López Portillo, antes había traicionado a Echeverría, luego traicionaría después de la Madrid Salinas, que también haría una serie de promesas incumplidas, donde la corrupción, especialmente a cargo de su glorioso hermanito, fue verdaderamente de escándalo, para que luego cayera en manos de Zedillo, que acabó de privatizar el país. Perdón, tengo la gripe esta que está ahora por aquí, por España, dando muy duro, pese a el problema es que me vacuné tarde, me vacuné el martes pasado, entonces aguantarán. Ahora, a ver si no se quejan por la tos. Bueno, decía yo, México ha sido traicionado una y otra vez. El PAN iba a ser el que iba a meter a la cárcel a los corruptos del PRI, y llegó Fox y no hizo nada 6 años, ¿no? Y mucho menos meter a la cárcel a los corruptos. Después de Fox viene Calderón, después viene Peña Nieto, y todos prometen lo que no van a cumplir. Finalmente la gran promesa es López Obrador. López Obrador está rodeado de gente de izquierda, aunque él diga que no es de izquierda. Está rodeado de gente de una izquierda histórica, de una izquierda que luchó por la democracia, la libertad, los derechos humanos, bla, 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 bla. Un montón de gente, los tienes por allí, tienen nombres y caritas todos. Dices, bueno, pues mira, ahora finalmente llegó el momento. Y no llegó, y volvió a traicionar. Entonces, la gente se vuelve cínica por necesidad, y solo a través del trabajo político serio y de ir poco a poco recuperando espacios municipales, regionales, etcétera, se podrá recrear la esperanza. Pero yo entiendo claramente que la gente no tenga esperanza porque ya no cree. El problema de esto es que eso también de alguna manera le da impunidad a quien venga después y a quien sea para seguir en las mismas condiciones. Me preocupa muchísimo, la verdad. Después, ¿qué opinión tiene sobre el servicio militar? El servicio militar tuvo su razón de ser en el pasado, no la tiene en la actualidad en ningún lado. Y yo, de 3 países de los que tengo más noticias, son 3 países que han abandonado el servicio militar obligatorio. No sé si México lo ha hecho. España tenía un servicio militar obligatorio, que en los años 90 se anuló, y Estados Unidos tenía una conscripción militar obligatoria también, que desapareció después de la guerra de Vietnam, donde gente demasiado joven iba a pelear. Yo siempre me acuerdo de una canción que se llama 19, donde una de las cosas que decía, la edad promedio de los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial era de 26 años. La edad promedio de los soldados estadounidenses en Vietnam eran 19 años. Había gente de 17 años a la que con 3 semanas de entrenamiento, si eran 3 o 6 semanas, no me acuerdo, sigue siendo poquísimo, la lanzaban a Vietnam. Y esa es una de las razones por las que nosotros a los 17 años protestábamos contra la guerra de Vietnam, porque aunque uno en la adolescencia cree que lo tiene todo controlado, si es un poco inteligente, se da cuenta de que no sabe nada. Pues tengo 17 años y el mundo es un misterio para mí. En mi capacidad, en mi incapacidad, en mi inmadurez, me mandan a matar gente a una selva monstruosa, horrorosa, gente que está luchando por su vida, la de su familia, por su supervivencia, y a mí me mandan en un avioncito al otro lado del mundo a matarlos. Pues van a tratar de matarme, todo eso está mal.
Y por eso a los 17 años nosotros protestábamos contra la guerra de Vietnam. Entonces, el servicio militar puede tener razones cuando tienes una dificultad para tener un ejército profesional. Porque cuando puedes tener un ejército profesional, no tiene ningún sentido absolutamente. Evidentemente, en caso de una guerra, tienes que volver a implantar la conscripción forzosa. Pues esto va a pasar en todos los países y acaba de pasar en Ucrania. Que sin embargo la conscripción forzosa sigue siendo mejor idea que la compra de mercenarios que está haciendo, por supuesto, el señor Putin. ¿Es posible que alguien se cure de una enfermedad de manera natural, sin medicina y sin pseudoterapias? Claro. Pues de eso viven las pseudoterapias. No todas, a ver, esto es muy importante aclararlo. No todas las enfermedades avanzan hasta matarte. De la mayoría de las afecciones, los seres humanos nos curamos naturalmente. Las enfermedades corren su curso. Las bacterias no se multiplican hasta que te comen, sino que llega un momento en que tus defensas naturales pueden combatir a las bacterias de una determinada infección. Tienen sus ciclos de vida los bichos. Tienes cuestiones momentáneas. Por ejemplo, a mí me pasó, y esto es clarísimo, yo tuve lesiones en las dos rodillas más o menos al mismo tiempo. Y entonces, sin haber hecho rayos X, se dijo, uy, es la artritis, ¿no? Ya estás mayorcito, es la artritis. Bueno, como era la artritis, no hubo tratamiento alguno. Y al cabo de un año están mis rodillas magníficamente bien. Estoy en el gimnasio. Y entonces se hicieron las placas y resulta que no, la artritis tienes un poco, no es normal, oye, pues has vivido mucho, pero no tienes algo que te tenga dolorido como me tenía de dificultad para bajar escaleras. Es decir, tuve una lesión y me curé sin fisioterapia y sin atención médica. Por supuesto, con atención médica o fisioterapia quizás me hubiera yo recuperado antes. De la gran mayoría de las afecciones, alifafes y incomodidades que tenemos los seres humanos, nos recuperamos normalmente. Nuestro cuerpo está diseñado para defenderse hasta cierto punto. Entonces, las pseudoterapias son maravillosas por eso, porque te dicen que te curaste con el té y tú dices, me curé con el té o con la infusión o con el hierbajo, o con el ungüento, la pócima. Cuando no, tu cuerpo es el que logró. El problema es cuando tienes enfermedades que no se paran. En vez de tener una regresión a la situación normal, a la salud natural, se llama la regresión a la media en estadística, por cierto, lo que tienes es que la enfermedad sigue hasta que te mata. Allí, o medicina o muerte. Allí ninguna pseudoterapia funciona. Pero por supuesto, uno de los problemas que ha generado la capacidad médica, y especialmente a los países que tienen una salud pública como la española, es que la gente va por cualquier cosa al médico, incluso urgencias, ¿no? Hay gente que empieza a estornudar y se va a urgencias. Y dices tú, oye, no, mira, es que en urgencias se atienden urgencias. Para eso ve al médico. Es que tarda 2 días en atenderme. Bueno, si no te estás escupiendo la dentadura postiza con los estornudos, probablemente aguante los estornudos un par de días hasta ver al médico de familia, ¿no? La gente va mucho al médico por nada. Y muchas veces, y esto lo vemos aquí en la sanidad pública y es muy triste, mucha gente mayor, solitaria, va al médico para tener con quién hablar durante 10, 15 minutos. Tú los ves en la sala de espera, ahora menos porque después de la pandemia ahora tienes que pedir cita previa, muchas cosas se atienden por teléfono, por telesalud, pero antes tú veías a la gente mayor que iba todos los días al médico. ¿Para qué? Para no estar solos. Es un problema porque evidentemente disminuye la capacidad de atención a personas que sí tienen una enfermedad. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, ocurre en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué opina Ana Pitti? Me pregunta, ¿qué opina de que Noruega haga minería en el subsuelo del mar? Pues depende. Yo no sé si es malo hacer minería en el subsuelo del mar. Yo creo que la pregunta es cómo se hace.
qué requisitos debe cumplir la minería en el subsuelo marino, de manera que la puedas llevar a cabo, obtener los recursos que necesitas sin dañar el medio ambiente, regresándolas cuando acabes de hacer la explotación minera, devolviendo el espacio donde hiciste la explotación minera a las condiciones ambientales anteriores, que es ahora lo que se compromete en muchas minas. Nuevas legislaciones en muchos países le exigen a las minas que tú vas a abrir aquí, sí, va a ser una mina a tajo abierto gigantesca, me voy a cargar 2 montañas, muy bien. Cuando acabes, lo rellenas y plantas arbolitos, como estaban antes. Queremos que recuperes el espacio con las especies que había antes, con las especies autóctonas, bla, bla, bla. Es decir, te comprometes a hacer tu destrozo y luego reparar tu destrozo. Entonces depende cómo se haga la minería para saber si es correcto o no es correcto hacerlo. No puedes asumir la posición, que para muchos es la más sencilla, de condenarlo porque está mal de principio, porque seguramente lo van a hacer mal, o porque está mal porque yo lo digo, ¿no? Y hay mucha gente que funciona así, sobre todo en el mundo del ecologismo. Él está mal porque yo lo digo. Y creo que allí hay que aplicar precisamente el pensamiento crítico. ¿Qué tipo de minería? ¿Qué se va a recuperar? ¿Qué tan urgente es? ¿Qué tan económicamente viable es? ¿Qué tan beneficioso es no solo para los que invierten y hacen la minería, sino para la sociedad? Y finalmente, ¿cómo se va a recuperar el espacio donde se hagan evidentemente destrozos de la minería? ¿Qué piensas del kinesiotape? Es una super estafa, no sirve para nada. ¿Qué le importa a tu cuerpo que le pongas una tirita medianamente elástica? Porque es tremendamente elástica, no genera ninguna tensión. Le pongas una tirita y si la pones de color azul es distinto que si la pones de color anaranjado o negro. Y luego la haces crucecitas y una Z. No. Cualquier médico traumatólogo serio te va a decir que el kinesiotape es un embuste, es un cuento, es una barbaridad, como muchas cosas de la fisioterapia. ¿Cuál es el problema? Que los fisioterapeutas compiten demasiado contra los charlatanes y entonces asumen cuestiones de charlatanería que son peligrosas o por lo menos inquietantes, ¿no? Yo tenía un gran fisioterapeuta al que iban muchas personas, deportistas que yo conozco, pero que, no quieres dejar de fumar, te pongo unos imanes de acupuntura aquí, no, mira, si son imanes no son de acupuntura, y los imanes no te hacen dejar de fumar, y eso es una charlatanería, pero si no lo vende el fisioterapeuta, pierde al cliente porque se va a ir con un acupunturista que le ponga los imanes supuestamente para dejar de fumar aquí o aquí. Entonces, por lo menos aquí en España, por lo menos los fisioterapeutas se enfrentan a eso, necesitan ofrecer niveles de charlatanería y los tienes ofreciendo quiropráctica y kinesiotaping. Hay unos aparatos de punción seca que tampoco sirven para nada. Hay una serie de procedimientos y masoterapias y demás que no tienen nada que ver con lo que se estudia en las escuelas de fisioterapia, pero que permiten que entre gente por la puerta y mantenga el consultorio o la práctica del fisioterapeuta. Conozco por ahí algún fisioterapeuta que buscaba defender su profesión a partir de la evidencia. Bueno, hablarás de los pellets y la movida con Débora García Bello. ¿Cómo no? Encantado de la vida. Mira, vamos a hablar de los pellets. Todavía no sé si ya se sabe de qué están hechos los pellets. Vamos a arreglar esto. Punto 1, no son microplásticos. Los microplásticos son micro, es decir, solo se pueden ver con microscopio. Estos son de varios milímetros de tamaño, bastante más grandes que un grano de arena, no son microplásticos. Punto 1. Punto 2. Si son de polietileno, de poliestireno, si son de lo que se utiliza para hacer envases alimentarios, botellas de PET o botellas de polietileno o toppers, si son de los que se usan para eso, no son tóxicos, porque no son tóxicos, porque precisamente se vigila que los plásticos que se utilizan para el embalaje o para contener alimentos no sean tóxicos, si no sería un poco absurdo. ¿Lo son? No lo sé. Lo que sí sé es que en el primer momento en que se supo de esto, hubo gente que dijo que aquí se estaba envenenando el mundo como el Prestige.
No quiere decir que sean buenos los pellets, quiere decir que hay que calmarse y que no se vale acusar de que algo es venenoso sin que lo fuera. Y te voy a poner un caso. Un sujeto que se me había olvidado que ya lo había yo borrado del mapa por impresentable que es, pero me llegó de rebote en Twitter claro, son las bolitas esas que vienen en una bolsita, en los embalajes que dicen no se ingiera. Y yo le contesté, oye, a ver, espérate. Las bolitas que vienen en esa bolsita, en los embalajes de ciertas cosas que precisamente son desecantes, no son plástico, son gel de sílice. Aunque se llame gel de sílice, son duras, son sólidas, no son como gel. ¿Me estás diciendo que los pellets que cayeron del barco aquel, que tendrá que hacerse responsable la naviera de pagar los desastres, pagar la reparación de esto, me estás diciendo que estos pellets no son plásticos, sino son gel de sílice? No, bueno, yo me refería a otras bolitas que vienen en bolsitas de plástico. No hay bolitas que vengan en bolsitas de plástico para el embalaje. Simple y sencillamente se te hizo fácil asustar a la gente confundiendo el gel de sílice con los pellets que están llegando a las costas aquí mismo de Asturias. Ya llegaron aquí a 1 kilómetro de donde estoy yo. Estoy en la parte sur de la ciudad y las playas están al norte y al poniente. Ese tipo de reacciones son las que son impresentables e inasumibles porque solo aterrorizan y no explican y no informan. Pero claro, si tú dices es que no son tóxicos, claro, tú dirás que son buenísimos, que te los puedes comer. No dije eso, simplemente dije que la exageración no es buena. Y por cierto, las bolsitas estas que dicen no se ingiera, no es porque el gel de sílice sea tóxico, es porque no es comida. Es así de sencillo. Pero no porque tenga una capacidad, incluso el gel de sílice, de ser tóxica para las personas. Entonces, Débora, que a mí me parece una persona de una seriedad a toda prueba, en los primeros momentos dijo, punto, 1, si son de los que se usan para hacer envases plásticos, pues no son tóxicos. Si alguien dice que son tóxicos, está mintiendo. 2, que si se ingieren, pues como entran, salen, que sí es cierto. Y 3, que mientras no se supiera qué son, todo lo que se estaba diciendo no venía al caso. Como Débora tiene, entre las muchas cosas que hace, habla en la televisión, en la radio gallega, se le acusó de estar hablando por órdenes del PP para defender al PP. Pues ahí está defendiendo al PP. El PP hizo mal desde el momento en que recibió las noticias por parte del gobierno central, el 20 de diciembre, de que había este problema, se habían caído estos pellets, los contenedores, fueron 3 contenedores de pellets que cayeron al mar de un barco, y que pues, este plástico venía hacia las costas españolas. El gobierno gallego fue remiso y punto, y a partir de ahí estaba metiendo la pata de un hilo. Y para acusar al gobierno gallego de meter la pata y de no haber reaccionado correctamente, y sobre todo el 5 de enero, si mal no recuerdo, el 6 de enero, asegurar un funcionario gallego en televisión que el gobierno central no les había informado nada hasta el día 5, cuando están los datos de que el 20 de diciembre se le informó al gobierno de Galicia lo que estaba pasando, pues la desvergüenza del PP no está en duda. Y no es necesario inventarse ni toxicidades, ni similitudes con el Prestige, ni nada por el estilo para poner en su lugar al gobierno gallego. ¿Ok? Yo siento que Débora fue objeto de un linchamiento absolutamente irracional, y así lo tuiteé además, retuiteando una de las y coteando, citando una de las cosas que dijo Débora. Dije yo, a ver, creo que la reacción de muchas personas ha sido absolutamente irracional, maligna, innecesaria.
por ir contra ella, porque ella no estaba siguiendo uy, qué miedo, vamos a morir todos, que en ese momento estaba viniendo como muy bien para que te retuitearan muchas veces, y ella estaba acudiendo a los datos de la ciencia y los datos de qué sabemos de esos plásticos, y lo que no sabemos, no podemos decidir nada hasta que lo sepamos. Uf, imagínate qué escándalo. Claro, yo ni he hablado con Débora sobre el asunto. La última vez que hablé con ella creo que fue cuando la entrevisté hace 3 o 4 años en Naucas, pero le tengo un enorme respeto y creo que lo que dijo era lo correcto, pero la interpretación política que le hicieron me parece absolutamente inaceptable. Creo que es urgente saber la composición de estos pellets plásticos. Creo que es urgente saber cómo se pueden limpiar las playas sin afectar. A ver, no se puede ir muy profundo en la arena, sacar arena para sacar los pellets, porque en la arena adentro viven muchos animalitos. Y muchos animalitos de esos son mariscos, de los que vive gran parte de la pesca marisquera de las costas gallegas. Los gallegos son grandes mariscadores. Entonces, si tú sacas 2 metros de tierra, de arena para quitar los pellets, te cargas la vida de muchos mariscadores. Entonces, lo que hay que hacer es saber exactamente cómo deshacerse de ellos, qué peligros reales tienen, qué peligros no tienen, y mantenerse dentro de los límites de lo que sabemos. Y uno de los puntos de lo que decíamos al principio de tu pregunta es lo de los microplásticos. No son microplásticos. Entonces, claro, y de pronto salen noticias de lo malos que son los microplásticos y dices, ya, pero eso es otra cosa. No es esto. Aunque sean plásticos todos, hay plásticos que tienen una capacidad dañina, que no son para que les pases la lengua, y hay plásticos con los que se hacen las jeringuillas con las que nos vacunamos. Y plásticos en general, hablar de ellos y sobre todo satanizarlos, que para eso Greenpeace saltó 10 segundos después y se tardaron. Satanizarlos y decir que hay que acabar con todos los plásticos de este mundo y a ver con qué hacemos las cosas después, me parece absolutamente irracional, y creo que allí, insisto, Débora actuó correctamente como científica, como divulgadora científica, ¿sí? Sí, lo muteé para que no me digan que suena muy feo cuando bebo. ¿Cómo se puede evitar el adoctrinamiento religioso a los niños dentro de una familia? No lo sé, con legislaciones que no existen en la actualidad en ningún lado. No sé qué son las lavanderías de las Magdalenas, lo siento. Le pregunté a Xochitl tal vez si quería platicar con usted, pero hasta el momento no ha respondido, parece que no le interesa. Varias personas le han preguntado a Xochitl si quería venir aquí, estar media hora ahí desde su propia computadora, desde su teléfono, hablando con nosotros, pero no quiere. Y se me hace revelador que no quiera. ¿Qué opinas de David Copperfield? ¿Te gusta su magia? Me gusta su magia, pero yo no me gusta la magia de gran escenario, la magia de grandes aparatos. La magia donde se le diseña al mago un aparato para que parezca que está haciendo una ilusión. Yo soy mucho más amigo de las ilusiones en corto. Soy mucho más amigo de la magia de cartas, de la magia de monedas, de la magia que se hace con objetos cotidianos y de la magia que se hace con la habilidad del mago y no con aparatos, ¿no? Ni modo, es lo que siempre me ha gustado ver. Esta semana el gran Jimmy Page cumplió 80 años. ¿Cuál es la importancia de Led Zeppelin en el rock? Es que la importancia es enorme. A ver, Led Zeppelin aparece cuando los Beatles se separan. Entonces, la era Led Zeppelin comienza cuando termina la era Beatles, 1970. Y Led Zeppelin genera toda una nueva visión del rock a través de músicos que ya no eran como los Beatles, músicos más intuitivos, que necesitaban a George Martin para
hacer realidad lo que les pasaba en la cabeza y que no sabían expresar porque no habían estudiado teoría musical, porque no saben leer partituras. Todavía alguien me discutió el otro día aquí en los comentarios, pero es que Paul McCartney sí sabe leer partituras. Y pues no, mira, aquí está la entrevista del 2020, donde vuelve a explicar Paul McCartney que él nunca supo escribir ni leer partituras. Se las escribía George Martin. Él decía, mira, es esto en el piano, y ya George Martin lo escribía. Jimmy Page, para cuando comienza Led Zeppelin, era uno de los más famosos guitarristas de sesión, de estos guitarristas que contratas para una sesión de cualquier cantante para un disco o de una banda. Y Jimmy Page tenía un historial brutal como músico de sesión, había estado en grupos, creo que estuvo en los Yardbirds. Cuando se encuentra con Robert Plant, con John Bonham y con John Paul Jones. No sé la historia de John Bonham, lo reconozco, pero John Paul Jones también es un músico mucho más preparado musicalmente que los Beatles. Entonces, la dirección musical que adquiere Led Zeppelin le abre nuevos caminos al rock, utilizando tiempos distintos, utilizando tiempos raros de 7 octavos y de 4 quintos, de 5 cuartos, y rompiendo con las estructuras, aunque esto ya lo habían empezado a hacer obviamente los Beatles y no eran los únicos, pero rompiendo aún más abiertamente las estructuras clásicas de la canción, de 8 compases, verso y coro, 8 compases, verso y coro, 8 compases, puente, 8 compases, coro y coro, o verso y coro, varía. Entonces esos 8 compases, 4x8, son la forma de 32 compases tradicional de la música estadounidense, que el rock adoptó. Muchas de las canciones de los Beatles son exactamente eso. Las puedes contar en 32 compases, con sus 8-8, los 8 en medio del puente y los 8 finales que repiten el verso y el coro. Perdón. Led Zeppelin va más allá de donde queda Un día en la vida, por ejemplo, de los Beatles, que no tiene coro. Uno dice, ¿cuál es el gancho de esa canción? Todo es un gancho. Con cosas como Stairway to Heaven, que no tiene coro, con influencias de Oriente, como Kashmir, etcétera, etcétera. Y sobre todo un rock mucho más directo, mucho más descarado del que los Beatles jamás pudieron hacer, porque además Led Zeppelin es un fenómeno escénico. Yo me acuerdo cuando veo por primera vez la película de The Song Remains the Same, la canción es la misma, que es de una serie de conciertos de Led Zeppelin, la teatralidad de Page, de Plant, la sobriedad de Jones. Todos los que tocábamos el bajo en un grupo, yo toqué el bajo en algún grupo en una época, queríamos ser como el Jones, ¿no? Yo soy el serio. Discutía uno qué personalidades iba a tener. Entonces, ver a Bonham tocar no es lo mismo que oírlo tocar, que es lo mismo que pasa con los otros grandes, con Keith Moon o con Neil Peart. Entonces, siento que la aportación de Led Zeppelin es fundamental para abrir el espacio de la tercera época, que es la época de Queen, ¿no? O la época dominada por Queen. Obviamente detrás de esto hay miles de géneros, subgéneros, grandes bandas de distintos géneros y subgéneros, no estoy despreciando a ninguno, pero los dominantes a lo largo de esas 3 décadas son Beatles, Led Zeppelin y Queen. Yo siempre recordaré que Queen nos salvó de la música disco. Es que ustedes no saben lo que fue eso. Cuando termina la guerra de Vietnam y desaparece el rock psicodélico, la música disco se apodera de las ondas de radio. Una cosa horrorosa. Y te quedaban Boston y Kansas y Supertramp y Queen. Cuando dices, ¡ay, qué maravilla! Mira, esto no es música disco. Que alguna vez hizo hasta algo de disco Queen. Sí que yo creo que la influencia y la importancia de Led Zeppelin es enorme. David del Castillo está encantado que hablara yo del Japón en la Segunda Guerra Mundial, porque él, como historiador, es su espacio de trabajo. Qué buen audio, gracias.
Pues es que era muy simple, pero para averiguar lo simple que había que hacer necesitaba yo recorrer un montón de conexiones, no conexiones físicas además, conexiones a través del software que entra por... Eso es muy complicado. ¿Qué es mejor, los impuestos a los ricos y sus fortunas o los tributos a las grandes empresas? Yo creo que los dos, ¿no? Es decir, las grandes empresas tributan en términos de sus beneficios, pero los verdaderos beneficiarios son los grandes empresarios, son los ricos y sus fortunas que provienen de las empresas, no son caspa de gnomo, ¿no? Esas fortunas provienen de las empresas, sobre todo ahora que la mayoría de los ricos son accionistas, no son dueños directamente de las empresas. Quita tú a los que son dueños directos de sus empresas, pero la gran mayoría de las grandes empresas son de propiedad de accionistas, y quien es rico hoy es accionista, y probablemente no vea uno solo de los trabajadores de las empresas en las que es accionista en toda su vida. En toda su vida. Entonces yo creo que las grandes fortunas deben ser, no es gravar a las grandes fortunas, sino gravar las grandes ganancias y las grandes transacciones financieras. Creo que el impuesto más legítimo y al mismo tiempo más urgente y al mismo tiempo menos instaurado hasta ahora es el impuesto a las transacciones financieras. Es decir, cuando tú compras y vendes acciones, cuando tú metes y sacas dinero del país para hacer negocios en otro país, hay transacciones financieras que un pequeñísimo impuesto sobre ellas podría generar enormes beneficios para los países. ¿Crees que las armas nucleares evitaron la Tercera Guerra Mundial? Sí, yo creo que sí. El miedo es grande. Cuando el ser humano enfrenta un peligro real, reacciona distinto. Reacciona distinto. ¿Cuánto tiempo puede sostener Ucrania una guerra de desgaste con Rusia? Yo creo que mucho. El ejército de Putin se está reduciendo día tras día, está echando manos de mercenarios. Ayer salía precisamente una fotografía de un mercenario etíope. No habla ni ruso ni ucraniano. Tuvo 2 semanas de entrenamiento, lo mandaron al frente y los ucranianos lo pescaron. Y no lo van a fusilar. Putin se está cargando su propio ejército desde el inicio de la invasión en Ucrania. El coste social, económico de la guerra loca de Putin está siendo enorme. Como decía alguien ayer, dice, ha logrado conseguir que Rusia tenga una economía más pequeña que la de Chile. En 2 años. En 2 años, porque ahora el 22 de febrero se cumplen los 2 años de la invasión. Ucrania tiene todo el apoyo de Occidente. Ucrania no está peleando sola. Ucrania tiene el apoyo de muchísima gente, de muchísimos países, de países que no es que sean buenas personas, que están preocupadísimos de que los invada mañana Rusia, Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, todos ellos, Georgia, todos ellos ven con miedo las ansias expansionistas, militaristas e imperialistas del zar Vladimir Vladimirovich Putin, y por lo tanto van a seguir apoyando a Ucrania. Y Ucrania cada vez pierde menos gente conforme mejora sus defensas y conforme mejora sus ataques. Ayer precisamente, saben que yo soy gran admirador de Manu Bravo, que ha estado aquí conversando con nosotros en este canal. Una enorme fotografía de Manu Bravo, de un soldado ucraniano en una trinchera, ve tú a saber en dónde, un sitio no muy recomendable ni al parecer muy higiénico, con una maleta de ultra alta tecnología, gafas de realidad virtual y 2 controles de estos que usamos para jugar con los drones. Yo juego con drones también, que está haciendo ataques con drones desde allí en guerra virtual. Yo creo que Ucrania puede durar mucho más que Rusia, y además creo que todos debemos hacer todo lo necesario para que Ucrania dure lo más posible, y cuando triunfe Ucrania, celebrarla y agradecerle muchísimo lo que ha hecho por la libertad de todos.
Saludos desde Guatemala, a 3 días de que en mi país tome el poder Bernardo Arévalo, un socialista, hijo de Juan José Arévalo, primer presidente democrático y primer presidente de Latinoamérica socialista. Espero, le deseo lo mejor a Bernardo Arévalo, le deseo lo mejor en Guatemala, por supuesto, así sea solamente en nombre de mi querido amigo Otto Raúl González, gran poeta, que quedó en México porque era agregado cultural de la Embajada de Guatemala cuando el golpe de Estado contra Arbenz en el 54. Entonces, les deseo lo mejor, les deseo que resuelva los problemas de Guatemala, que son muchos, que traiga paz y el bienestar que merecen los guatemaltecos y que no meta la pata, ¿no? Qué bien, dice Trini Martínez, qué bien se le va quedando el estudio, está más acogedor sin necesidad de un decorador asiático. Si no está hecho con Feng Shui, está hecho sin Feng Shui. Bueno, ya me pasé muchísimo rato hablando de esto, qué barbaridad. Vamos a hablar de Donald Trump. Trump va hacia las primarias, Trump va directo hacia las primarias que comienzan este lunes, no me acuerdo si en Iowa o en dónde, en Colorado, no lo sé. El punto es este, hay varios elementos que están interviniendo en el camino hacia las primarias que muy probablemente gane Donald Trump, las primarias del Partido Republicano. Las primarias son obligatorias en Estados Unidos. Los candidatos o precandidatos republicanos y demócratas tienen que medirse entre sí, demócratas con demócratas, republicanos con republicanos, en elecciones primarias que finalmente acaban determinando quién va a ser el candidato de cada uno de los dos partidos. En el caso de el presidente que está en el poder, si va a repetir como candidato, no hay primarias, a menos que tenga un contendiente serio, y no hay ningún contendiente serio al presidente Biden. Pero Donald Trump está jugando con todo la base de la dictadura antidemocrática. Primero que nada, ya ha llamado rehenes políticos a los insurrectos del 6 de enero y le ha pedido a Joe Biden que los suelte. Joe Biden, la única forma que tendría de soltarlos es ofreciéndoles perdón, un perdón ejecutivo, que no hay motivo por el cual dar. Son personas que realmente intentaron violentar el resultado de una elección democrática efectiva. Los presos del 6 de enero han hecho una grabación que se le hicieron para Trump del himno de los Estados Unidos, y esa es la grabación que está usando Trump en sus mitines. En 2016 y en 2020 Donald Trump firmó un compromiso que exige el Estado de Illinois, o que propone el Estado de Illinois desde el 1950, donde los candidatos a las primarias se comprometen a no tratar de derrocar al gobierno estadounidense. Uno supondría que si estás jugando el juego democrático no estarías pensando en acabar con el gobierno estadounidense, pero el estado de Illinois, su legislatura decidió que tenía esa cláusula y que los candidatos debían firmarla. Trump la firmó en 2016 y la firmó en 2020 y ahora se ha negado a firmarlo. Y está, por supuesto, enfrentando los embates, aduciendo que la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos impide que compita por la presidencia alguien que se haya involucrado en una insurrección en contra del gobierno estadounidense. Algunos, incluso la Suprema Corte de Colorado, entendió que las acciones de Donald Trump conducentes al 6 de enero de hace 3 años y el 6 de enero mismo constituían una insurrección en contra del gobierno y contra de la democracia estadounidense, y por lo tanto Donald Trump no puede participar en las primarias de momento. No habló de las elecciones presidenciales. Esto también se está intentando en Nevada, en Oregón y en algunos otros estados. Tanto así que la Suprema Corte de los Estados Unidos, dominada por jueces nombrados por Trump, gente de un nivel de derechismo lamentable. Estoy pensando en Gorsuch, fueron 2 jueces y una jueza que han sido nombrados por
por Donald Trump, uno que enloqueció. Me gusta la cerveza, quiero cerveza, vivo con la cerveza. ¿Qué tiene de malo que me guste la cerveza? Yo decía, oye, cálmate, pues, que estábamos preguntando nomás que si bebías mucho. Es que me gusta la cerveza. Ya. Una cosa tremenda las audiencias para nombrar los jueces de la Suprema Corte. La Suprema Corte tendrá que determinar si la decisión de la Suprema Corte Estatal de Colorado es o no sostenible, es decir, si se permite o no a Donald Trump participar en las primarias. Pero hay otra cosa. Donald Trump, cuando lo echaron de Twitter, hizo su propia red pseudo-twitteresca que se llama Truth Social, verdad social, social verdad, porque en inglés y español adjetivos y sustantivos van al revés. Entonces, en Social Verdad, Truth Social, publicó esto. No lo voy a dejar completo porque es delirante, pero quiero que vean un trozo. Esto lo publica el propio Donald Trump. And on June 14th, 1946, y el 14 de junio de 1946, God looked down on his planned paradise and said, Dios miró hacia abajo en el paraíso que había planificado y dijo, I need a caretaker, so God gave us Trump. necesito un cuidador, así que Dios nos dio a Trump. No es de Saturday Night Live, no es una sátira, no es un sarcasmo, es totalmente en serio. God said, I need somebody willing to get up before dawn, Dios dijo, necesito a alguien que esté dispuesto a levantarse antes del amanecer, fix this country, work all day, arreglar este país, trabajar todo el día. Luego dice deshacerse de los marxistas, y los tres que aparecen aquí son los tres fiscales de algunos de los procesos legales que hay contra Estados Unidos: Jack Smith, Leticia James y Alvin Bragg, a los que llaman this country, work all day, fight the Marxists, luchar eat contra los supper, marxistas then go to the Oval Office and stay past midnight at a meeting e irse a la oficina oval y quedarse hasta después de la medianoche en reuniones of state. So God made Trump. de Estado. Así que Dios I need somebody with arms. hizo a Trump. Eso sigue durante 2 minutos y 11 segundos. Es absolutamente delirante. ¿Cómo es posible esto de los abrazos a las banderas? Es tan absolutamente esperpéntico. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer que una persona que dice una cantidad de mentiras diarias tan brutal como la que lanzó Trump durante toda su presidencia, una persona con cero calidad moral, con cero interés por nadie a su alrededor más que por sí mismo, es un narcisista absolutamente libre, sea un enviado de Dios? Ahí su hijo también dicen que bueno, es lo mejor del mundo. Es su campaña de Trump 2024. Esto es lo que está proponiendo Donald Trump, y es muy probable que sea el candidato del Partido Republicano. El Partido Republicano, hasta Reagan, era un partido que era democrático en el sentido de que jugaban el juego democrático. Desde Reagan y posteriormente con el Tea Party, se ha ido radicalizando cada vez más hacia una posición donde el único objetivo que tiene es hacerse con el poder y no soltarlo nunca más, y no creer en el juego democrático de la alternancia en el poder de acuerdo a la voluntad popular expresada por medio del voto. Así es donde estamos ahora. Y esto me lleva a otra cosa que creo que es importante comentar. A mí me llama la atención que mucha gente no se dé cuenta
de los niveles de hipocresía religiosa que vivimos en la política, y no solo en la política, en las cuestiones sociales en general, y se finjan que no está pasando algo que debería preocuparnos, yo creo, a todos, tengamos o no creencias religiosas. Voy a poner un caso. Los evangélicos en Estados Unidos sostienen una moral puritana enormemente exigente, enormemente absurda a veces. ¿No? Son las creencias de los evangélicos, salvo cuando se refiere a Trump. Trump puede ser un depredador sexual, puede ser un hombre que engañó a su primera mujer con la segunda, engañó a la segunda mujer con la tercera, y engañó a la tercera mujer con una estrella del porno, a la que luego le dio $130,000 para que no hablara. Se ha confesado en diálogos con el sonido abierto, cuando no sabía que estaba el sonido abierto, se ha confesado como un depredador sexual. Hay muchísimas mujeres que se han querellado contra él por sus ataques sexuales, por violaciones, por abusos, por imposiciones de carácter sexual, manoseos, etc. Por menos de eso, por muchísimo menos de eso, los evangélicos han tratado de destruir, por ejemplo, a Clinton, que yo no digo que esté bien, pero él tuvo una relación consensual con una becaria, que era mayor de edad, era adulta, sabía lo que hacía, y estuvo a punto de costarle la presidencia a Clinton, y los evangélicos lucharon enormemente porque cómo la inmoralidad podía dominar al país elegido por Dios para ser el país más fuerte del mundo, y todos los países están elegidos por Dios. Y esos mismos evangélicos no tienen problema en cerrar los ojos ante las terribles inmoralidades desde su punto de vista de Donald Trump. Pero salgamos a Estados Unidos, vengamos a España. Los católicos aquí en España te pueden echar unos rollos, como todos los católicos de todo el mundo, sobre la paz, la hermandad, la fraternidad, el respeto al derecho ajeno, los 10 mandamientos y por supuesto, la bondad de Cristo. Y al mismo tiempo pueden avalar, por ejemplo, la publicidad de Vox en contra de los menores no acompañados que llegan a España presentándolos como terribles delincuentes y violadores, mintiendo, diciendo que se les entregan 4.300 euros a cada uno de ellos cada mes. Pues es una locura, vamos, que no se la cree nadie más que los de Vox y los católicos de Vox. Católicos que han estado a favor de una dictadura como la de Franco. Católicos que han estado a favor del asesinato de miles de personas, ya no durante la Guerra Civil, sino durante toda la dictadura franquista de 1939, cuando termina la Guerra Civil Española, hasta 1975, cuando, como digo yo siempre, Francisco Franco hace la única cosa buena que hizo en la vida y exhaló su último fétido suspiro. ¿Quieres al príncipe de la paz y quieres la fraternidad universal y crees en el mensaje de Cristo y al mismo tiempo aceptas las mentiras del PP y el racismo de Vox? Llama la atención la hipocresía. Lo mismo se puede decir de la Iglesia Ortodoxa con respecto a Vladimir Putin. Validar, o sea, ser la Iglesia del Príncipe de la Paz, porque es una iglesia, simplemente es el cisma de Oriente, genera las iglesias ortodoxas y al Vaticano, pero mantienen esencialmente las mismas creencias, los mismos evangelios, en gran medida el mismo santoral. Pero el príncipe de la paz, que era Cristo, eres capaz de darle la espalda para apoyar una guerra de agresión, una guerra imperialista, una guerra brutal, donde los soldados y la milicia rusa atacan cotidianamente a los civiles ucranianos, y Ucrania se defiende únicamente contra los soldados rusos y no ha atacado a objetivos civiles, y yo creo que si lo hiciera sería su peor error. Y tú, como sacerdote ortodoxo, como patriarca de la Iglesia Ortodoxa, como patriarca de Moscú, que es el caso de Kirill,
Tú apoyas la guerra, apoyas el asesinato, apoyas la depredación de civiles, apoyas el odio y apoyas las armas. Y lo mismo se puede decir por parte de los extremistas judíos, los judíos más ortodoxos y los judíos que creen en los dictados de los libros sagrados judíos, capaces de apoyar a Netanyahu cuando comete cosas que no cometería ningún hombre justo, ningún ser humano justo. Se supone que la justicia es una de las cosas que más se celebran entre los judíos. A personajes como Schindler, como Oskar Schindler, que salvó a tantos judíos en la Segunda Guerra Mundial, y a personas que han trabajado, que han sido buenas. Se les ha dado un lugar entre los justos de la tierra. Los judíos les dan un lugar entre los justos de la tierra porque sus acciones han sido justas. Sin embargo, están dispuestos a aprobar y aceptar todo tipo de injusticias. Me gustaría meter al Islam aquí, pero no hay forma. El Islam invita a la guerra, el Islam invita al asesinato a los que no son musulmanes. El Islam invita a la yihad. El Islam invita a la imposición de su religión como sea y por todos los medios posibles, porque es la revelación final del universo, y así lo consideran, aunque tiene rasgos que a veces se presentan como religión de la paz. Cuando tú la abordas no puedes, pero por lo menos no es hipócrita. Quizás se podría decir eso, pero el nivel de hipocresía religiosa que vemos todos los días, yo no sé cómo es posible que, si usted es creyente de a pie, evangélico, ortodoxo, católico, protestante de alguna otra denominación, ¿cómo es posible que no mire a su propia religión y diga, estamos siendo absolutamente incoherentes, ridículos e impresentables? No lo entiendo. Porque cuando se juega con la sangre, con la vida, con el derecho a la vida de otras personas, no veo cómo se puedan mirar para otro lado. Cuando se juega con la voluntad de la gente, con las ideas esenciales, avanzadas de la democracia, que puedas mirar para otro lado y decir, yo creo en mi moral salvo cuando no me interesa, o yo creo en mi moral salvo cuando puedo tener poder. Y entonces, si tal es el caso, quizás, si eres un creyente, deberías reconocer que el juego de tu religión no es el juego de la bondad, no es el juego de la paz, no es el juego de los mensajes lindos de Cristo, sino que es el juego del poder terrenal más vasto, ante el cual se sacrifica toda enseñanza moral. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de la alianza que tiene el Partido Socialista francés con la Francia insumisa de Mélenchon? Me parece tan asquerosa como la alianza que tuvimos con Podemos en el PSOE. Si se necesita para salir adelante o para gobernar, pues eso se hace, pero siempre hay que tener mucho cuidado porque y conociendo a Mélenchon, como conocemos a Pablo Iglesias, siempre he dicho que son el loco al que tienes que llevar en el barco, pero es un loco con un hacha, que cada vez que te descuidas se escapa, va al casco del barco y empieza a tratar de hundirlo desde dentro con un hacha, sin darse cuenta que se va a hundir él mismo. Me pregunta el Noelio sobre la rabieta del MAGA contra Green Day por American Idiot. No sé. No me enteré. Si es por el nuevo disco está muy bien. A ver, yo soy fan de Green Day, yo soy punqueta en muchos sentidos y todo muy contento. Gracias a quienes les gustó el video de Japón. ¿Consideras que el gobierno mexicano debe asumir una corresponsabilidad en la violencia desatada en Ecuador los últimos 3 años por motivo de la incrustación de los cárteles en ese país? No. No, mira, me doy por satisfecho si el gobierno mexicano asume alguna corresponsabilidad en la violencia desatada en México durante 5 años de inacción ante la delincuencia. Porque no estoy de acuerdo con
el procedimiento de Bukele porque siento que es peligroso, pero Bukele reaccionó. Creo que Noboa está reaccionando correctamente al invocar un conflicto interno. Y lo asombroso es que con niveles así de graves, así de brutales, de muertes, de asesinatos, de violencia desatada. No, los cárteles mexicanos no han tomado canales de televisión, pero dejan cabezas cortadas por allí y han hecho atrocidades absolutamente históricas. Y durante 5 años tienes un gobierno que no ha hecho absolutamente nada. Es aterrador, es absolutamente aterrador. Gabriel Guereña me dice, la historia de Warning es interesante, según su papá todo empezó a los 7 años cuando vio que les apasionaba el videojuego Rock Band. Me sorprende lo jóvenes y talentosas que son, cuando la más joven tenía 7 años. A ver, te cuento porque conozco la historia, hablé con ellas del tema. Ellas empezaron muy pequeñas a hacer lo que hacían, nos hacían todos, muchos niños, ¿no? Clases de piano. Hay vídeos de ella, de Paulina y Daniela tocando el piano a los 5 o 6 años de edad. Su amor por el rock viene de que la familia es rockera. Y ellas lo cuentan, sus papás oían rock y son de rock pesado y metaleros, ¿no? Metaleros del metal originario. Y se la pasan oyendo rock, ellas lo cuentan, Pink Floyd, Deep Purple, Uriah Heep, tipo de bandas normales del rock de los años 70, al cual están adscritos los padres de ellas. Es cuando les compran el Rock Band que se pasan del pianito y el saxofón, Daniel había estudiado saxofón, a los instrumentos del rock. Juegan mucho Rock Band. Y un día dicen, oye, ¿me compras una guitarra? ¿Me compras una batería? Y papá dijo, sí, pero pues les pongo profesores. Y si te lo puedes permitir, hazlo. Yo no soy mejor guitarrista porque nunca nadie me pudo pagar un profesor. Me pagaron como 3 meses, me enseñó a tocar música mexicana de ranchera. Pero decías, enséñame rock, y te miraba como, ¿y yo por qué voy a hacer eso? Que es un sacrilegio. Y no te enseñaban rock, no sabían ni siquiera rock. Entonces, cuando ellas dos, está cada una por su lado, una con la guitarra, la otra con la batería, viendo rock, Alejandra pregunta, ¿y eso qué es? ¿No? Una guitarra rota con 4 cuerdas, es un bajo, suena bonito, y empieza a tocar el bajo. Es en ese momento cuando se les presenta la idea de hacer una banda, para jugar en casa, hasta una presentación que tienen en su escuela, que está grabada también en YouTube. Pues a partir de ahí dicen, pues esto puede ser en serio. Yo siempre he querido preguntarles, insisto, ya hace 2 años pedí, hace 2 años las entrevisté y hace 1 año pedí la segunda entrevista que no me dieron, y este año pues no sé si me la van a dar, no creo. Pues han decidido no dármela, y sus managers, yo los respeto perfectamente, cada quien sabe cómo maneja sus grupos. Pues siempre he querido preguntarles cuándo supieron que esto ya era en serio y para toda la vida, que esto era lo que querían hacer. Me interesa mucho porque es clarísimo que las 3 nacieron para esto. O sea, que esto es su lugar en el mundo, en un escenario haciendo su propia música. El talento instrumental, el talento compositivo, la presencia escénica, el talento en las letras. He estado oyendo, por ejemplo, Black Holes otra vez, varias veces, porque la he estado cantando. Paulina ya la había olvidado, durante mucho tiempo no la cantó. Y sigo impresionado de que una niña de 13 años, maldita sea, pueda tener esos golpes de frases tan impactantes que cuentan la historia de lo que es la tragedia de la adicción y la ruina de la adicción. Y claro, cuando tú ves gente que comenta Black Holes en YouTube, y gente de mi edad, o más jóvenes, o más viejos incluso, que reaccionan a Black Holes, que dicen, pues que yo me eché a llorar porque me acordé de mi primo, porque me acordé de mi amigo, porque me acordé de aquel, porque todos nosotros perdimos gente a manos de las drogas y el alcohol. Enterramos gente destrozada por las adicciones.
y que lo sepa expresar mejor que nadie en la historia del rock, hasta de todo lo que yo conozco de la historia del rock, que quien lo mejor lo haya expresado es una joven compositora de 13 años. Algo hay allí. Y es emocionante. Para mí, como gente del rock, que no soy demasiado viejo para rock and rollear, ni lo seré nunca, porque soy demasiado joven para morir, es frase de Jethro Tull, por supuesto, me sigue asombrando, me sigue envolviendo la realidad de The Warning como el rock está aquí, el rock sigue haciendo lo que sigue haciendo y lo está haciendo muy bien. Y cuando ves que las llevan a los Video Music Awards, y a ver, había un rapero y una popera, que eran los del escenario segundo, porque ellas tocaron en el escenario segundo. Entonces la gente iba a ver al rapero y a la popera. Casi nadie de los que estaban allí, en el público, conocía The Warning. Ni el director del show. Que el director del show, cuando terminó las dos canciones de The Warning, dijo, holy shit, ¿esto qué es? Nadie sabía, o mucha gente no sabía, y entre el público, por supuesto, la gran mayoría no sabía lo que iba a ver, y se los echaron al bolsillo, impresionantemente. A mí me entusiasma. Yo en abril las voy a ver por primera vez, y muchos de estos, ¿no? Los otros fenómenos del rock que yo estoy viviendo, como el Larkin Poe, o como Kessie Agil, o incluso como Maneskin, son caminos que son nuevos realmente, que se basan en lo de siempre, pero son nuevos. Entonces, esta historia de The Warning precisamente terminaba el año pasado celebrando sus 10 años como banda. O sea, están empezando a conquistar el mundo y ya tienen más años que los Beatles juntas. Y apenas están empezando. Quiero ese cuarto disco, lo quiero ya. Gracias por lo del vídeo de ayer, parece que les gustó. Vi la película de Guerra del Fuego, me pareció bellísima, o sea, estéticamente es preciosa, eso sí. El hombre es capaz de muchas cosas horribles, pero al final de todo es alguien capaz de amar. No, mira, pues que aquí hay una cosa, y la discutía yo con la gente que, otra de las cosas que salió a raíz del vídeo de Japón, es que la gente dice que el ser humano es asqueroso. Y, a ver, ¿tú estás juzgándonos a todos por lo que hicieron los peores? No creo que sea justo. ¿Por qué no los juzgas por lo que hicieron los mejores? Porque la gran mayoría de los seres humanos ni han matado, ni han torturado, ni han nada. La mayoría de los seres humanos somos gente buena. Tenemos nuestros defectillos, pero no andamos matando, ni torturando, ni viviseccionando a nuestros congéneres. Entonces, no es el hombre que es capaz de muchas cosas malas, no es forzosamente el hombre que es capaz de cosas buenas. El ser humano en su mayoría es bueno, es como cualquiera. Y esto ya lo vuelvo a contar. Alguna vez que una famosa periodista de sucesos española me dijo, el hombre es un asesino por naturaleza, y le pregunté, ¿a cuántas personas has matado tú? Me miró, yo no voy a matar a nadie. Estás loco, ¿vale? Entonces, ¿tu papá cuántas personas mató? ¿Tu mamá, tus hermanos, tu abuelito? No, pues, ¿qué insinúas? Insinúo lo que tú estás diciendo, que el ser humano es un asesino por naturaleza. Yo he visto a 2 personas en mi vida que han matado. Uno de ellos es un asesino, a 4 personas, a 4 soldados que participaron en conflictos bélicos, pero asesinos a uno. Y he conocido un porrón de gente en mi vida, un montón de gente, de los más distintos estratos sociales, extracciones, educaciones, lugares, países y demás. Y no conozco asesinos, no somos asesinos por naturaleza. Lo que pasa es que nadie va a pagar por ver documentales de gente que vive normal y que, como dijo Machado, buenas gentes que viven, trabajan, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra, ¿no? Eso no son noticias. Uno ve documentales de crímenes y de asesinos seriales y para preguntarse por qué clase de loco era ¿no? ¿Crees que Ecuador es un estado fallido? No, está muy lejos de ser un estado fallido por algo que se desarrolla en 3 años así, con la influencia de Colombia, de la droga colombiana
Y con la influencia, según se ha dicho hoy, pero no se puede asegurar, pero que no se puede tampoco descontar, la influencia rusa y la influencia albanesa sobre todo, porque a Rusia toda desestabilización de América Latina le viene bien en su lucha contra Estados Unidos. No hace a Ecuador un Estado fallido, ni mucho menos. Acaba de tener una transferencia de poder absolutamente razonable, normal y democrática, y yo creo que no está muy lejos de ser eso, ¿no? Bueno, dice, gracias a Jesús Lucio, dice, descubrí recién su canal de casualidad, es un crack. Sí, pero no hago crack. Se me da igual si de izquierdas o derechas, pero soy de izquierdas. Que sea ateo o arriano o medio pensionista, pero soy ateo. Es irrelevante, lo importante son sus puntos de vista tan objetivos. Eso sí lo intento. Eso sí lo intento porque si me dejara llevar por la subjetividad, pues entonces este canal no tiene ningún sentido. Para eso tienen otros iguales. Y por lo tanto vamos a tomarnos unos minutos, como hacemos siempre, volvemos en 2 minutos. ¿Cuántas personas hay? 319 personas. Muchísimas gracias a todos, de verdad, 319 gracias. Hay 2 a los que no les gusta esto, síganlo viendo, igual se cambian de opinión al rato. Y 168 a los que les gusta, por lo tanto que hay como 151 que todavía tienen que decidir si les gusta o no les gusta lo que estamos haciendo aquí en la revista semanal del Rey va Desnudo. Los invito a que se queden, tenemos cosas interesantes después. Nuevo golpe a los testigos de Jehová, la fiesta sexual que cabreó a Putin, esta es interesantísima. Y me han preguntado mucho, me han pedido por favor que hable del señor Escotado. Y finalmente entré en lo que dice Escotado y estoy escojonado con Escotado o descojonado con descojotado. El hecho es que vamos a analizar algunas de las cosas y algunos de los sistemas de pensamiento, por llamarle de algún modo, que utiliza el señor Escotado, que tanto les parece emocionar a algunos y que no les va a gustar nada lo que vamos a hablar ahora. Regresamos.
Pues ya estamos de regreso, ven cómo no dolió, cómo fue sencillo. Y precisamente hablábamos de que el ser humano es asesino por naturaleza. Y entonces Walilán precisamente dice, solo quiero decir que su vídeo sobre el Señor de las Moscas es impresentable. Yeah. Al igual que su opinión. Bien. La naturaleza humana es violencia y maldad. Bien. Walilán, ¿a cuántas personas has matado tú? Cuéntanos, anda. 6, 7, 3, 300. Cuenta. Cuéntanos cuántas personas has matado tú, cuántas personas mató tu mamá, cuántas personas mató tu papá, cuántas personas han matado tus hermanos, a cuántos han torturado tus abuelitos. Cuéntanoslo. Total, eres anónimo de internet, entonces puedes decir lo que sea, ¿no? Claudio Muecay, que por lo visto es de allá, dice: los ecuatorianos vamos a resolver esta crisis, no va a ser fácil ni rápido, pero lo vamos a hacer. Me da gusto que así lo vean. Mauricio, qué buen corte. Si te refieres al corte de pelo, tengo frío. El chaval con el que fui esta vez se pasó 3 pueblos. Por poco me hace una cresta punk. Esto no es normal. Hay 6 grados y 5 grados y 4 grados allá afuera. ¿Tú sabes cómo se enfrenta esto a 4 grados? Es horroroso. Bueno. En México en teoría sigue vigente, pero si no lo haces no pasa nada. Supongo que se refieren al servicio militar. Sudáfrica contra Israel, no sé de qué hablan. ¿Por qué no hablas sobre el Nagorno-Karabaj? Porque hay muchas cosas de las que no hablo, no teniendo datos. Mejoró el audio. ¿No será la acústica del estudio? No es la acústica del estudio. Ya lo intenté explicar, pero ¿de qué sirven mis explicaciones si ustedes saben que fue? Y me encantan los que dijeron, no, es que el problema es el micrófono, no es que tienes mal conectado tal cosa, no, el problema es unos diagnósticos así de que eran todos el técnico de sonido de los Beatles, ¿no? Estoy suscrito a tu canal, pero YouTube no me manda los avisos de tu streaming, qué pena. Pero pues es todos los jueves a las 7, o a la hora que a las 7, hora de aquí de España. Allá no sé a qué hora sea ahora. Hola, Andrea, gracias. ¿Crees que Emmanuel Macron es un estadista? Creo que sí, creo que tiene capacidad, creo que califica como estadista. Creo que sí. Superchat de Abdel Aguilar, muchísimas gracias. Tuviste oportunidad de ver el discurso de Biden sobre el 6 de enero. Vi muchas similitudes con otros países, en especial con México, cambiando Trump por AMLO. ¿Qué opinas? Yo lo he dicho en varias ocasiones, independientemente de lo que algunos crean que son diferencias ideológicas, que yo no estoy tan convencido, porque creo que Trump no tiene ideología, como no la tiene López Obrador. Ambos son narcisistas populistas, pero no oí el discurso en concreto. No oí ese discurso en concreto. ¿Por qué la humanidad sigue creyendo en supercherías en pleno siglo XXI? Porque es lo que se le ofrece, es lo que tiene más a mano, es lo que se le dice que debe asumir, ¿no? Se le dice desde que la gente es pequeñita. Saludo fascista masivo en Roma, no lo vi. ¿Cuáles son esas 2 preguntas del pensamiento crítico? Hiciste un video sobre el tema, pero no lo acabo de encontrar. Yo decía que 2 preguntas que puedes hacer, que debes hacer cuando alguien hace una afirmación, son: ¿cómo lo sabes? Y puedes probarlo. Y por supuesto, si te dicen que sí pueden probarlo, pues lo que continúa es decir, pruébalo. Es decir, que cuando la gente afirma algo, tiene que poderte decir cómo lo sabe, cuál fue el procedimiento mediante el cual llegó a ese conocimiento. Es que lo leí en los evangelios, pues no es una fuente muy fiable. Tienen que poder probarlo, tienen que poderlo demostrar. Esa es la diferencia entre el pensamiento científico y todas las demás formas de pensamiento del pasado. Antes todo dependía de la argumentación, que es muy importante la argumentación, pero no es definitiva. Tú puedes argumentar a favor de casi cualquier cosa. Y a eso se dedican los filósofos.
O sea, yo argumento a favor de la guerra, yo argumento en contra de la guerra, cobremos los dos, ya. Pero objetivamente es buena, es mala la guerra. Objetivamente se pueden resolver ciertos conflictos sin caer en el enfrentamiento bélico. Es decir, podemos demostrar cosas respecto de la realidad más allá de la argumentación, porque se puede argumentar en favor de todo, y se ha argumentado en favor de todo. San Pablo, el autor de las epístolas, el fundador de la iglesia cristiana en la forma en la que lo conocemos, argumentaba en favor de la esclavitud. Y argumentaba en favor de que las mujeres callaran y fueran sumisas. Son pasajes conocidos de sus epístolas. Entonces, el hecho de que puedas argumentar algo no quiere decir que la argumentación sea, la conclusión de la argumentación sea verdad, por eficaz que sea la argumentación. Tienes que probarlo. Las mujeres son inferiores. Vale, demuéstralo. Bueno, no, es que mira, no hay tantas mujeres en la física nuclear como hombres. Ya, bueno, pero eso tiene razones. Entre otras cosas que hasta hace muy poco no se promovía que las mujeres estuvieran en la física, ¿no? Porque hay menos premios Nobel. Pues sí, porque no practicaban la física, porque eran muy pocas las mujeres que practicaban la física. Se trata de que sean más. Pues no demuestra su inferioridad, demuéstrame su inferioridad. Bueno, es que levantan menos pesas que los hombres. Sí, la gran mayoría sí. Bueno, las mujeres tienen una fortaleza física de media inferior a la de los hombres de media en su sociedad respectiva. ¿Sí? Vale, pero eso no quiere decir que la mujer sea inferior en los elementos que verdaderamente importen, porque todos los bajitos somos inferiores a los altos y a los altos nos van a dominar. Y no es así. Entonces, puedes exigir pruebas de todo. Debes exigir pruebas de todo. Pruebas sólidas, pruebas corroborables, pruebas que se puedan repetir. Es que hay un experimento en el que se demostró esto. Vale, ¿dónde está ese experimento? ¿Y quién lo ha repetido? A ver si a lo mejor se equivocó. La ciencia está consciente que puede equivocarse. Eso la religión y la filosofía nunca lo hacen. La ciencia está consciente de que puede tener resultados experimentales por un diseño incorrecto del experimento que lleve a conclusiones incorrectas. Y por lo tanto, pues ya, si el experimento lo repites 20 veces y te da todas el mismo resultado, ya puedes tener confianza de que el resultado es conocimiento certero, ¿no? Débora García Bello ha publicado hoy que los pellets están compuestos en un 90% de polietileno, incluye 3 aditivos, dice Orquinos. Andrea dice que 2, un estabilizador de luz y un antioxidante. Bueno, la pregunta es si el estabilizador de luz o el antioxidante tienen efectos deleterios sobre la salud humana simplemente por estar allí, o sobre la salud de los animales simplemente por estar en el mar o en la arena. ¿Qué opina de los podcasts en los que entrevistan a exmiembros del crimen organizado con el propósito de concientizar a los jóvenes a no ingresar en sus filas? No los conozco. No sé cuál es su enfoque y no puedo opinar sobre ellos, lo siento. ¿Es verdad que ya no se puede comer peces de mar por el mercurio o son patrañas? No, mira, hay una supervisión, o debe haber una supervisión continua del contenido de mercurio de algunos peces, no de todos los peces. Curiosamente el atún es uno de los que se tiene un control mayor. Entonces, hay una supervisión constante para que el contenido de mercurio en la carne del atún no supere ciertos niveles que son muy por debajo de los que serían peligrosos. Pero allí aplica el principio de precaución. Si esta cantidad es peligrosa, pues bueno, vamos a permitir el 10% de esa cantidad. Porque sabemos de casos, el caso de la bahía de Minamata en concreto, donde los vertidos de mercurio, de un compuesto de mercurio que se bioacumula, no todos se bioacumulan, fue subiendo por la cadena trófica en la bahía de Minamata en Japón, porque una empresa arrojaba residuos con este compuesto de mercurio a la bahía, y los animales unicelulares que empezaron a comerla, y esos animales fueron comidos por otros más grandes y todos fueron acumulando mercurio hasta que los peces tenían una enorme cantidad de mercurio, y cuando la gente los comía se envenenó por mercurio, y es un envenenamiento aterrador, brutal, que la empresa ha tenido que finalmente pagar los daños causados, ¿no? Entonces, pero si
Si el pez ha pasado por controles, si el pez está, sobre todo si es atún enlatado, puedes tener una razonable certeza de que no tiene niveles tóxicos de mercurio. Sobre la revista por YouTube sin video, pantalla apagada en el móvil, creo que solo se puede seguir oyendo con pantalla apagada cuando es YouTube con suscripción, con el gratuito no. Igualmente el volumen de YouTube en el móvil no es independiente, no será la opción de volumen extra que sí sale en el ordenador. Vale, voy a seguir haciendo el podcast. Son 2 horas más de mi vida todas las noches. Las noches de los jueves, pero la seguiré haciendo con todo gusto. ¿Qué formato te gusta más, vinilo o CD? Pues ni uno ni otro. MP4 me viene bien. Dice David Blaine, David Blaine, hay mucho debate respecto a David Blaine, a mí no me entusiasma. René Lavand para mí es uno de los grandes maestros. Para mí René Lavand es todo lo que debe ser un mago. Sobre todo por una cosa, porque él no está allí solo para asombrarte con su capacidad de hacer trucos mágicos. Si tú ves, y cualquiera, por favor los invito a que vean actos de René Lavand en YouTube. No se puede hacer más lento, es uno de ellos. El gitano es otro. El sabía que vendrías es otro maravilloso. No solo por lo que está haciendo él con la mano izquierda, con las cartas, que ya en sí es alucinante, es un gran mago de cartas, sino por las historias que va contando. Tenía una capacidad tan enorme de contar historias maravillosas que engarzaba con el trabajo, con lo que estabas viendo tú en la mesa, con las cartas. No siempre cartas, usaba otros elementos, pero su instrumento fundamental eran las cartas. La forma en que contaba las historias te metía en un mundo mágico más allá del hecho mismo de la prestidigitación, o la lentidigitación, como decía él que le gustaba hacerlo, porque lo hacía muy lento. Porque un buen acto mágico, un buen acto de magia es un acto que te mete en un mundo distinto. No es solamente el asombro de, ¡ay, cómo lo hizo!, ¿no? Sino que te mete en un mundo distinto. Otro que es un maestro en esto es por supuesto, ahí Dios, claro, se me acaba de ir el nombre del mejor mago de cartas del mundo, español, sombrero de copa morado, me van a reñir, claro. Tamariz, Juan Tamariz, adorado y respetado por todo el mundo. Porque Juan te cuenta historias también, te cuenta historias maravillosas y te crea universos y estás tú metido en el escenario con él, olvidándote del mundo a tu alrededor y viviendo ese momento mágico. René Lavand, vean ustedes a René Lavand, me conviene muchísimo. Hay gente aquí diciendo que en El Salvador hay 15,000 personas inocentes, se ha criminalizado a los pobres, se ha asesinado a 300 personas con tortura en cárceles, 300 que eran inocentes, los jóvenes de las zonas pobres se han criminalizado y muchos son capturados arbitrariamente. Es que ese es parte del problema, que cuando aplicas la mano dura, para aplicar eficazmente la mano dura, tienes que soltarle la mano a las fuerzas del orden. No puedes responsabilizarlos como lo harías en un Estado de Derecho estricto. Y cuando a las fuerzas del orden les sueltas la mano, pues, abusan, inevitablemente. Inevitablemente, porque el poder corrompe. El poder absoluto corrompe de manera absoluta. Bueno, quería contarles una historia que nos va a llevar a otra historia. Es sobre la iglesia brutal del señor TV, o en completo Temitope Balogun Joshua. TV Joshua, un hombre que nació en 1963 en Nigeria y que murió el 5 de junio de 2021. Relativamente joven, ¿no? Menos de 60 años, menos de 50, 48 años.
Dice la Wikipedia que era un telepredicador pentecostal y escritor nigeriano reconocido por ser líder y fundador de la sinagoga Iglesia de Todas las Naciones, y que atrajo adeptos de todo el mundo. De todo el mundo. Fue premiado con el galardón oficial de la Orden de la República Federal del Gobierno de Nigeria. Fue además elegido como el hombre yoruba de la década por Pan Yoruba, medios de comunicación, Irohin y Odua. Fue reconocido como una de las 50 personas más influyentes de África por las revistas panafricanas Africa Report y New African Magazine. Fue reconocido por su popularidad a través de África y su presencia en Internet, con 2,5 millones de fans en Facebook y el canal de un ministerio cristiano con mayor número de suscriptores, habiendo alcanzado más de 200 millones de visitas. 2024 se fue acosado 3 años después de su muerte. Una investigación de la BBC y su división Africa Eye, el ojo de África, descubrió la existencia de una amplia serie de instancias de abuso y tortura contra sus seguidores por parte del fundador de una de las más grandes iglesias evangélicas o pentecostales cristianas. Docenas de antiguos miembros de la sinagoga de la Iglesia de Todas las Naciones, 5 de ellos británicos, afirman que han sufrido atrocidades, incluidas violaciones y abortos forzados por parte del profeta recién muerto T.B. Joshua. Tenía una propiedad, un grupo de edificaciones en Lagos, y durante más de 20 años, al parecer, estuvo abusando de sus adeptos. Y lo que yo me pregunto es cómo nos podemos sorprender de esto. Si yo te digo que hay un líder sectario que tiene un lugar a donde lleva a sus adeptos, un lugar que no puede ser visitado por personas externas, que no está sujeto al análisis, al ojo, a la valoración pública. Yo te digo que hay abusos ahí y el 99% de las veces voy a tener razón, porque el objeto de estas personas para hacer eso que hacen, que es un modus operandi de todos los líderes sectarios que hemos analizado en este canal incluso, siempre es lo mismo, siempre es igual. Los expertos en sectas te lo pueden reducir a pasos. ¿Cómo se hace esto? Hay una receta para hacerlo. Alguna vez nosotros queríamos convertir en líder de una secta a un compañero nuestro, y luego lo pensamos bien y dijimos, no, pues luego la gente no va a creer que no es cierto. Y luego como se lo crea, si le viene bien, no nos lo quitamos de encima ni con agua caliente. Todas las sectas similares tienen características similares, acaban convirtiéndose en un espacio de depredación económica, social y sexual por parte de sus líderes o de los grupos al frente de ellas. Esto lo está contando la BBC, docenas de relatos de testigos presenciales hablan de violencia física o tortura llevadas a cabo por Joshua, incluyendo instancias de abuso infantil y de personas a las cuales se encadenaba y se sometía a latigazos. Numerosas mujeres que dicen que fueron asaltadas sexualmente por Joshua, y muchas de ellas afirman que fueron violadas repetidamente durante años dentro de este espacio, de estas edificaciones, de este compuesto de edificios de Joshua. Hay múltiples alegatos de abortos forzados dentro de la iglesia después de las supuestas violaciones de Joshua, incluyendo una mujer que dice que fue obligada a dar por finalizados 5 embarazos. Muchos relatos de primera mano
relatan cómo Joshua fingía sus curas milagrosas, sus sanaciones milagrosas, que se transmitían a millones de personas por todo el mundo a través, entre otras cosas, del canal de YouTube. Una de las víctimas, una mujer británica llamada Ray, tenía 21 años cuando abandonó sus estudios en la Universidad de Brighton en 2002 y fue reclutada en la iglesia. Pasó los siguientes 12 años como una de las supuestas discípulas de Joshua en su complejo de edificios de concreto o de hormigón en Lagos, un complejo de edificios que dicen parecía un laberinto. No es nada nuevo, es otro caso más. Y dentro de unas semanas o dentro de unos meses vamos a saber de otra secta, de un tipo o una tipa, cuidado, que los hay, muy famoso, muy reconocido, que es considerado una persona buenísima, un mesías, un profeta, alguien que trae la buena nueva de la religión y que resulta ser un abusador, un criminal, un delincuente. Pasa una y otra vez. ¿Hasta cuándo alguna sociedad, algún cuerpo legislativo va a preocuparse por evitar que vuelva a pasar? Es decir, por evitar que cuando nos enteramos sea demasiado tarde porque ya hay víctimas. Para tener elementos de alerta temprana que permitan detectar la posible aparición de un fenómeno sectario como este, que lleva a la gente a ser violada, a ser torturada, a ser sometida a abortos, a ser obligada a hacer cosas que no quiere o a hacer cosas que sí quiere hacer, pero que quiere hacer cosas aterradoras como el asesinato, como el atentado bioterrorista del grupo de Osho o el atentado con gas sarín del grupo de Shoko Asahara, que por cierto hace poco finalmente ahorcaron en Japón. Es una y otra vez lo mismo. Y cuando tienes una enfermedad social así y no estableces elementos preventivos y vacunas, yo ya no veo de qué nos sorprendemos, de verdad, no veo de qué nos sorprendemos. Bueno, hay una serie de comentarios sobre lo que está pasando en El Salvador en el chat que todo indica lo mismo, que hay una desorden en los procesos tanto de investigación como de arresto, detención y procesos judiciales que llevan a que la gente sea encarcelada. Mauricio, buen audio ahora, dicen buen audio, gracias. Estoy mirando al micrófono que lo tengo aquí. ¿Tiene usted películas favoritas de Hitchcock? Sí. Psicosis, Los pájaros. Creo que serían esas dos. Ya son las más conocidas, lo sé, pero estoy pensando en cuál otra. La que parece Orson Welles, me parece. No estoy muy seguro. No, serían esas dos. A ver, Psicosis es un clásico de clásicos. Los pájaros a mí me encantó. Me encantó la capacidad de generar el horror con lo cotidiano, ¿no? Porque un monstruo horrendo, babeante, verde, gigantesco, capaz de destrujarte la cabeza con 2 dedos y que te odia porque así nació, pues es aterrador, pero no, es como muy normal, ¿no? Pues un monstruo así tiene que odiarte. Un asesino psicótico, Freddy, Jason, Michael, ¿no? Pero unos pajaritos. A mí me parece una hazaña fantástica haber podido generar el terror y el suspenso a partir de pajaritos, ¿no? Eso me gustó enormemente. Me preocupa mucho que Trump vuelva a ganar la presidencia, lo que es probable. Sí, a mí también. Sí, a mí también me preocupa.
Mujer con una de las mejores voces del blues estadounidense que canta y toca el bajo en su propia banda. ¿Cómo se llama? Danielle Nicole, conocida por estos alrededores, alrededor de mí, como la diosa del blues. Está ahora el que está tocando la guitarra con ella, acabó enamorándose y casándose con ella hace poco. Y el último baterista que le veo que trae es Gogo Ray, uno de los mejores bateristas del blues, que ha tocado con Samantha Fish y que ha tocado con un montón de gente, toda de primerísimo nivel. Gogo Ray es un magnífico baterista de blues. Así que sí, pero es la diosa del blues, Danielle Nicole. Una mujer que da la vida en cada canción de una manera que me recuerda, sin que esté estableciendo yo paralelo alguno, con Janis Joplin. Es decir, se entrega, lo vive a fondo, y cuando un artista vive las cosas así a fondo, pues las vives tú con él o con ella, ¿no? Sin duda alguna. Te cuento una cosa, nada más para que te ubiques, Orlando, porque no creo que sepas mucho de sonido. Dices que debería poner libros porque aquí atrás no hay reverberación, porque veas, la voz sale hacia allá y aquí hay una placa de acústica y aquí otra placa acústica. El problema es que aquí me falta una placa acústica, pues no tengo los trípodes, y falta una placa acústica arriba, porque allá arriba sí tengo mucha reverberación, pero la voz no llega atrás como para rebotar hasta el micrófono, no pasa eso. El sonido funciona como ondas. Entonces, gracias, te agradezco muchísimo las buenas intenciones, pero no se trata de falta de libros en la estantería, que todavía la estantería está a medio. Parece que la extrema derecha sí puede obtener triunfos electorales a través de mecanismos democráticos, en tanto que la extrema izquierda suele recurrir más a acciones armadas. No creo. La extrema derecha no está obteniendo triunfos electorales a través de mecanismos democráticos, y no más que lo que pasa es que la extrema izquierda no se plantea el uso de los mecanismos democráticos. No es que no pueda ganar elecciones, yo creo que no pueden, pero de todos modos. Pero es que no es parte de su planteamiento, es parte de un planteamiento de una izquierda democrática razonable, como la socialdemocracia. Pues no creo que sea así. La verdad siempre es buena, intrínsecamente buena, no importan las circunstancias ni las implicaciones de conocerla. No. Nada es intrínsecamente nada. Evidentemente basta que tú digas la verdad es buena para que alguien salga con una situación específica, concreta, diseñada cuidadosamente a la medida de la situación para demostrarte que la verdad puede ser demoledora y letal, ¿no? Eso no crea una afirmación de la verdad no es buena. Simplemente matiza que no hay afirmaciones contundentes del lenguaje que no puedan ser sometidas a un análisis o a una distorsión, no, pero a un tratamiento tal que pueda demostrarse que no son ciertas del todo, porque no hay verdades absolutas en el lenguaje, ¿no? Pues como las contradicciones solo existen en el lenguaje, en el resto del universo no hay contradicciones. Pero cuando yo te digo no estoy hablando y estoy creando una contradicción, las contradicciones solo las puede crear el lenguaje, porque es una herramienta artificial de comunicación, ¿no? Bueno, vamos a hablar de escotado, porque estoy esconado. Mire, llevo años gente diciéndome que tengo, ¿y por qué no hablo de escotado? Mira, no hablo de escotado principalmente porque yo creo que una persona que ha consumido una gran cantidad de drogas, que acaba teniendo problemas cognitivos. Y no me lo estoy inventando, esto es un hecho estudiado y además lo he vivido, pues si no en carne propia, si en carne cercana, con mucha gente que conozco, que ha quedado ligeramente afectada o gravemente afectada por el consumo de grandes cantidades de distintos compuestos psicoactivos, desde el alcohol hasta las drogas más brutales. El caso de escotado, fíjense, mucha gente dice que yo opino lo mismo que escotado,
porque yo he dicho que las drogas deben despenalizarse. Creo que deben despenalizarse por sanidad, primero que nada por respeto a la libertad, pero segundo, por sanidad social, porque lo que se ha creado, todo lo que se está viviendo con los cárteles de las drogas, se debe, eso es el regalo que les dio la prohibición, el prohibicionismo. Es lo mismo que dice Escotado, no por una cosa, porque él dice que las drogas o son buenas o son inocuas. Y yo te puedo decir desde mi experiencia y desde los estudios que tenemos, que las drogas ni son buenas ni son inocuas. Tienden a ser deleterias para la salud, el bienestar, el cuerpo y la mente de los individuos que las consumen, sobre todo si las consumen en exceso, y no le dan ningún beneficio notable, es decir, ni son buenas ni son inocuas. Y más aún, si nos vamos a la realidad de hoy, porque Escotado va mucho a la historia, es que entre los babilonios no había leyes antidrogas. Ya, papá, pero mira, entre los babilonios, por ejemplo, si había hachís, no había con la potencia que hay ahora, porque el hachís se ha desarrollado de los años 70, cuando se empezó a consumir masivamente. Simplemente la cantidad de tetrahidrocannabinol, que es el psicoactivo del hachís, de la marihuana, de la planta de la cannabis sativa, la cantidad de THC que tiene un cogollo de esa cosa en 1970, en el 2000 a.C. y hoy, es la diferencia es de niveles absolutamente cósmicos. No había heroína. La heroína es un invento posterior. La heroína acabó con millones de vidas, y lo sabemos todos. No había cocaína, se mascaba hoja de coca, no es lo mismo. No había cocaína, no había fentanilo, no había crack, no había metanfetaminas. No puedes, por lógica, comparar lo que pasó con las drogas antes de Cristo, o en el Imperio Romano, o en el Sacro Imperio Germánico de Federico Barbarroja. No lo puedes comparar con el problema de drogas que tenemos hoy en el siglo XXI. Ve las calles de Filadelfia. Yo conocí la calle de Hastings en Vancouver, donde los drogadictos vivían más o menos en santa paz, porque sus niveles máximos eran de cocaína y heroína. Esa misma calle Hastings donde yo estuve, hoy es intransitable con la gente absolutamente embrutecida por el fentanilo. Y porque compran cocaína, pues la cocaína viene mezclada con fentanilo, viene cortada con fentanilo para tener mayor adicción. Todo está cortado con fentanilo, y ahora el fentanilo está cortado con un anestésico para caballos que hace un efecto muchísimo más fuerte, que por supuesto garantiza que el adicto va a ir a robar lo que sea para poderte comprar más, que hace que se les caiga la piel a pedazos y que los embrutece de una manera increíble. Tú ves gente zombie por la calle Hastings o por las calles de Filadelfia. No puedes decir que la droga es buena, ni que es inocua. Entonces eso me aleja mucho de las posiciones del señor Escojotado. Pero yo había visto, lo vi hablar con Pablo Iglesias, los dos me parecen lamentables, vi varias cosas, pero el otro día me hicieron llegar esto de una cosa de Escotado, lo segundo que vamos a ver sobre la igualdad. Y me di cuenta de que el señor, miente. Con un gran aplomo, con esa visión del anciano sabio que te está informando. ¿Quién es esa gente tonta? Nosotros no somos tontos, sabemos mejor. Ustedes créanme a mí y ya lo hicimos. Con una labia impresionante, como buen filósofo. Pero miente. Y vive a base de mentiras y de hombres de paja, de falacias del espantapájaros, de creación de caricaturas de la realidad con las que queda bien con la gente y llega a conclusiones absolutamente insostenibles. Traigo unos par de ejemplos y vamos a hablar de esos ejemplos. ¿Qué les parece? Sí se podría llamar esto bueno o no. Vamos a empezar por aquí con esta entrevista. Cada vez que aparece salud pública, esa palabra,
es que están preparando una operación de masacre, de genocidio, limpieza política, racial, social. La siguiente es el de salud pública, la Santa Inquisición. Y es que resulta que las brujas están envenenando los pozos, y están haciendo que se para mal en Europa y que van creciendo un número incontenible. Cada vez hay más brujas, hay que quemar a más. Bueno, no. Decir que hablar de salud pública es preparar un genocidio, una masacre, es una locura infinita. Pero vamos a empezar por la Inquisición. La Inquisición se crea para perseguir a los herejes, no a las brujas. La Inquisición no quema brujas. La Inquisición que piden los reyes católicos a Roma. La Inquisición que en sus orígenes persigue a los cátaros o albigenses y a otros heréticos, existe para perseguir a los herejes. En España y en América Latina se dedica a perseguir judaizantes, es decir, judíos que falsamente se habían convertido para no ser expulsados de España y poder eventualmente venir a América o ir a América. Algunas familias como los Carvajal perseguidos a lo largo de 3 generaciones. Pero persigue herejes. La quema de brujas la hacen los protestantes. Quienes se obsesionan con las brujas son los países protestantes. Los que queman grandes cantidades de brujas son los países protestantes en la Europa del Norte y en los Estados Unidos, habitados por protestantes, donde se dan los juicios de Salem. ¿De dónde saca que la Inquisición se hace contra las brujas? Y que lo malo de las brujas es que envenenan los pozos y que por tanto la Inquisición es una institución de salud pública. Se plantea como una institución de salud pública. No hay ningún dato histórico que sustente este delirio, pero queda muy bien. Se crea un organismo que aparentemente no siendo ni monárquico ni imperial, sino todo lo contrario al absolutismo, es el órgano más absolutista y con más poder ejecutivo jamás ideado por el hombre. ¿Cómo se llama? Ah, señores, se llama Comité de Salud Pública. Y tiene como miembros a Marat, a Hébert, a Saint-Just, a Robespierre, a los verdugos, que vienen con la idea de que la justicia va a ser imposible si no pillamos el atajo llamado el terror. Es decir, la salud pública es la administradora del terror en 1790, cuando acaban de tomar el poder estos cabrones. Bueno, no. Él está hablando de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se crea el Comité de Salud Publique. Comité de Salud Publique, que se encarga, entre otras muchas cosas, de controlar todos los fenómenos de carácter político en la Francia revolucionaria y, por supuesto, organizan el terror y asesinan a muchísimas personas en la época de la terreur. El terror es femenino en francés. Es un comité creado por la Convención Nacional para proteger a la nueva república contra sus enemigos, y se empiezan a buscar enemigos. Pero esto no significa Comité de Salud Pública. Salud en francés significa salvaguarda o seguridad. Se traduce generalmente como Comité de Seguridad Pública. Claro, tienes que saber francés, porque el Comité de Salud Pública no dice salud. Salud no se dice en francés, es Comité de la Santé Publique. Santé es salud, salud es seguridad. Yo no sé si es ignorancia o manipulación, pero hace falta tenerlos muy cuadrados y muy azules para afirmar que el terror fue llevado a cabo por un comité de salud pública que estaba
haciendo efectiva la salud en la República Francesa de la Revolución a través de la escabechina que armaron sobre todo Robespierre. Marat lo matan en el proceso. ¿Cómo se puede discutir en serio con alguien que puede cometer este error tan elemental? Pues no. Con un microscopio de barrido electrónico podemos comprobar que 2 gotas consecutivas del mismo grifo son tan diferentes, que solo el orden cronológico permite decir que pertenecen al mismo grifo. Bueno, no. Mira, un microscopio de barrido te permite ver cosas. No te permite hacer un análisis químico del agua, por ejemplo, de los minerales disueltos en el agua, que seguramente son los mismos en una gota de agua y en la siguiente. Pero si tú usaras un microscopio de barrido para ver, se ven objetos de 2000 aumentos, y se ven sobre todo microorganismos, en 2 gotas de agua, ¿de dónde sacas que no se puede determinar que proceden no del mismo grifo, de la misma fuente? Sí, seguramente las colonias de microorganismos que tienen van a ser exactamente las mismas. Es decir, lo afirma porque suena bien. No da ninguna fuente para que uno pudiera ver dónde se hizo el microscopio barrido en 2 gotas de agua. Ay, pues quién sabe si son iguales o no. Cuando toda lógica nos indica que efectivamente va a decir que son esencialmente iguales. Variará el conteo, el recuento de algún microorganismo y cosas así, pero poco menos. Y químicamente, en disolución de sales, pues evidentemente serán idénticas. Ahora, aparte de eso, esto no tiene nada que ver, ni la igualdad química, ni la igualdad física, ni la igualdad de microorganismos, ni la igualdad en gotas de agua, tiene que ver con el asunto, el quilombo en el que este señor se mete después. Sin embargo, pedimos igualdad. ¿De qué? ¿De nariz? ¿De tamaño de zapato? ¿Igualdad de gustos? ¿Igualdad material? ¿Cómo va a haber igualdad material? ¿De qué nos sirve la igualdad material? A ver. Preguntó. Y luego se respondió a sí mismo. Es igualdad material. Y entonces ahora habla de la igualdad material. Pero, ¿quién te respondió que cuando hablamos de igualdad, algunos, hablamos de igualdad material? Nadie. Pero al inventárselo y atribuirle a todos los que hablan de igualdad la idea absurda, estúpida, tonta, de la absoluta igualdad material entre todos los seres humanos. Ay, tú tienes que usar un anillo como el mío para que seamos iguales todos, sí. Y zapatos, todos los mismos zapatos, con la misma hechura, con el mismo material y del mismo tamaño. Que tienes los pies muy grandes, te cortamos los dedos, no hay problema, y así somos iguales. Es ese tipo de estupideces de caricaturescas que ni siquiera al comunismo más rascuache se le pueden atribuir. Es a partir de lo cual construye su discurso este señor. ¿Qué especie de insensatos dicen estas insensateces? ¿Quiénes oyen estas sandeces? ¿Quiénes se conforman con semejantes vulgaridades, simplezas? Por lo visto tú escotado, porque mira, cuando se habla de igualdad, más allá de la caricatura que tú te has inventado, en general se habla primero que nada de la igualdad ante la ley, que es muy importante. Tú puedes decidir que todos los seres humanos somos desiguales, afortunadamente desde el punto de vista genético, salvo los gemelos iguales, que con los años tienen diferencias, y todos lo sabemos los que hemos sido amigos de pares de gemelos idénticos, todos somos diferentes, pero debemos ser iguales ante la ley. ¿Te parece? Es un escándalo, una insensatez, una sandez. ¿Por qué no habla escotado de la igualdad ante la ley, de la igualdad de derechos, de la igualdad de libertades, de la igualdad de responsabilidades sociales, de la igualdad de oportunidades? Porque mira,
cuando tú hablas de igualdad, generalmente, la gente medianamente pensante a la que uno supone que se dirigiría este señor, que ustedes o muchos de ustedes consideran un filósofo de altísimos vuelos, es a la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades implica que el hecho de que te hayas visto limitado por tu nacimiento en un espacio social, económico, político o incluso geográfico desfavorable, se tomen las medidas necesarias para que de todos modos tengas una alimentación adecuada, tengas una vivienda digna y puedas disfrutar de una educación suficiente como para desarrollar tus capacidades. Y entonces el día que empiece la competencia por la meritocracia, que a mí nunca me ha parecido mal la meritocracia entre iguales, porque si yo voy a correr con una Fórmula 1 y tú vas en patinete, pues mira, la cuestión como que no es precisamente de igualdad. Cuando empieza la competencia por la meritocracia, entonces jugamos con un terreno plano, con el mismo equipamiento, con el mismo balón y con los mismos conocimientos. Y esto lo puedes hacer desde la derecha, ¿eh? No necesitas ser un izquierdoso malvado rojo como el Mauricio, que es terrible el tío, rojísimo. Mira, si tú eres un empresario y quieres tener a los mejores ingenieros del mundo, puedes obtener tus ingenieros de dos maneras. Puedes sacar a todos los ingenieros de un grupo pequeño de los hijos de las personas con dinero de tu sociedad. ¿Cuántos genios de la ingeniería puede haber allí? No muchos, ¿no? No digo que sea malo tener dinero, simplemente digo que si son pocos, pues de ahí sacas pocos ingenieros, pocos médicos, pocos diseñadores gráficos. O puedes sacar a tus ingenieros de tu empresa, los que tú vas a contratar para que te hagan ganar mucho dinero, los puedes sacar de un grupo de toda la población de tu sociedad, donde los niños más pobres, pero que probablemente son ingenieros geniales, hayan podido llegar a la facultad de ingeniería y hayan podido demostrar que son excelentes ingenieros, o diseñadores gráficos, o contables, o abogados, o expertos en cadena de suministros, o cualquier cosa que quieras usar tú para llenarte de dinero. ¿Qué te conviene más? ¿Tener igualdad de oportunidades? ¿Y tener el talento que se puede sacar del, digamos, 10% de un grupo de 50 millones de niños? ¿O prefieres sacar el talento del 10% de un grupo de 50,000 niños? La igualdad de oportunidades no solo es beneficiosa para el ciudadano a quien se le da la oportunidad de tener igualdad de oportunidades, valga la redundancia, a quien se le da educación gratuita, a quien se le da alimentación, a quien se le da vivienda, como una inversión social si quieres, porque es también beneficiosa para toda la sociedad. Y aparte es más justa y más buena. Ya, si te interesa la moral. Si no te interesa la moral, lo dejamos en que es más conveniente, desde el punto de vista de los negocios, la igualdad de oportunidades. ¿De dónde sacas que tenemos que hablar de igualdad material? De que todos tenemos que comer lo mismo a la misma hora y tener una casa igual, así como los palomares que durante muchos años se han construido de manera horrorosa. Me acuerdo en México, por allá en el Estado de México, alrededor de Ciudad Satélite, Viveros de la Loma y todo eso, que eran miles de casas idénticas. ¿No? Eso no parece bueno. No es la igualdad material, es la igualdad de oportunidades, de respeto, de consideración social, de que nadie te haga feo o te haga menos porque eres más pobre, o porque eres de piel más oscura, o porque tienes los ojos rasgados, o porque eres mujer, o porque eres homosexual, porque eres heterosexual, porque eres subsexual, porque eres multisexual, que tengas el derecho a igual consideración social. Todo eso lo pasa por alto este señor para crearse una caricatura, para que los niños que lo están viendo allí digan, ¡ay, mira, tiene razón! Porque habla muy bien. ¿Realmente tiene algún sentido entrar en el pensamiento de este personaje? Con estos solos ejemplos. No me acuerdo cuando le dijeron, ¿qué le parece a usted que López Obrador pida que España y el Papa pidan disculpas por la conquista? Y le parece idiota. A mí también me parece idiota. Pero mi argumento es otro.
El argumento descotado es, pues, ¿qué quiere? Una sociedad como los aztecas donde mataban a tantas personas y mataban a niños para Tlaloc y demás. Y una sociedad monstruosa, la peor de la historia de la humanidad. Los aztecas eran el peor asco del mundo. ¿Eso es lo que quiere López Obrador? Oye, mira, no, es que eso no es una forma razonable ni lógica de llevar a cabo las discusiones, de analizar las cosas, ni de criticar una tontería como la de López Obrador, que creo que se puede criticar desde la razón y no desde la pomposidad del exceso retórico, la hipérbole e incluso la exageración histórica. A Tlaloc le sacrificaban niños de menos de 1 año. Sí, suena horrible, pero eran de 4 y 7 años, tampoco es bonito, pero no inventes para empeorar y hacer más horrorosas las cosas. Y mataban a 50,000 al año. Son los cálculos más exagerados, ¿eh? Muchos consideran que eran 300 los sacrificados al año, pero si pones 50,000 ya impresiona más, y los aztecas son mucho más sanguinarios y entonces no tienen derecho a pedir, no tienen derecho a decir que la conquista le parece que tuvo consecuencias aterradoras independientemente de que los aztecas fueran buenos o malas personas. Los que ponían las víctimas en las sociedades juzgadas por los aztecas, pues también fueron conquistados, también fueron aniquilados. Si un señor que se dice historiador no tiene esa dimensión histórica, por favor, de veras, cuando digo que estoy escojonado con escojotado es por no estar encabronado con escojotado. Y decíamos, qué bárbaro, el tiempo se me ha ido. Secta cristiana extraterrestre de Obrador, no lo dudo, ¿eh? Fox tenía a los mayas galácticos, cuidado. Fox tenía toda la secta de los mayas galácticos y tuvo en su gobierno a gente de los mayas galácticos. Y el tío que le escribió la música de campaña decía que era una música inspirada por los mayas galácticos y obtenida por medios místicos y que por eso ganó Fox. Y el tío cobraba millones, ¿eh? Conozco a su hermano. Se avergonzaba un poquito su hermano, no mucho, ¿eh? Ahora el hermano está con López Obrador. Pero su hermano se avergonzaba un poquito del hermano y sus músicas de mayas galácticos, así que no me extraña nada. ¿Qué opina del debate de que la inteligencia artificial viene a democratizar las cosas en el arte? No. La inteligencia artificial no democratiza absolutamente nada. Es un remix de lo ya existente, utilizando algoritmos de cercanía de palabras. Nada más. Con ChatGPT valora la cercanía de palabras y cuando tú le preguntas algo, busca en su banco de datos aprendidos, o sea, copiados, cosas que tengan que estadísticamente vayan juntas lo suficiente como para generar una serie de frases coherentes gramaticalmente, pero no porque sepan lo que está haciendo. No hay inteligencia allí. Hoy está el debate de que, lo bueno es que entonces, si uno tiene derecho a leer y a investigar, ¿por qué no lo tiene la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial no lee e investiga como investigamos los seres humanos, porque sabemos lo que estamos leyendo, no estamos simple y sencillamente copiando patrones de palabras. No creo que la inteligencia artificial venga a hacer nada de lo que dicen. Yo siento que va a durar, el hype de la inteligencia artificial va a durar poco más que el botox o que el relleno de labios con silicona o el blanqueamiento del ano, ¿no? No tiene para mucho recorrido, porque los grandes expertos en inteligencia artificial están diciendo, están idiotas. No se dan cuenta que esto no, al antropomorfizarlo están cometiendo un error. En Chile los extremistas religiosos pertenecen en un 99% a los partidos de ultraderecha. Pues sí. Dice, ¿qué crees de la Biblia? ¿La mencionas mucho? ¿Debe haber algo de verdad? ¿No crees? No. La menciono mucho porque la gente a mi alrededor cree en ella.
porque vive en una sociedad católica y antes de estar en España vivía en México, que es una sociedad católica, que supuestamente depende de la Biblia, por eso la leí varias veces. Me gusta saber en qué se basa mi sociedad. Si se basa en unas artes patrañas, hombre, tendrás interés en que mencione yo las patrañas en las que se está basando buena parte de las creencias de la gente a mi alrededor, ¿no? Que se traducen muchas veces en políticas y en acciones lesivas para parte de la población. Si viviera en la India, probablemente me habría leído los Vedas y citaría los Vedas, tampoco por creer que tiene nada de verdad. Son más antiguos, son sagrados, el Popol Vuh es sagrado. Si fuera yo maya, probablemente me habría tenido que volver a leer el Popol Vuh, lo recuerdo haber leído una vez. No, yo no aplico lo religioso como una verdad. Yo lo que señalo son las contradicciones que tienen las creencias de los creyentes, que muchas de ellas se basan en la Biblia. Pues mira, la Biblia se contradice. La Biblia es una colección de mitos de un pueblo de pastores de cabras a los que les gustaba la guerra. Y entonces alternaban el pastoreo de cabras con el matar a los vecinos. Esa es la historia del pueblo hebreo. Y crean una mitología, como todos los países, como todas las sociedades a su alrededor, crean una mitología. Esta sobrevive y deviene primero en el cristianismo, luego deviene en el islam. Tiene una relevancia enorme. Eso no quiere decir que sea verdad. Quiere decir que es relevante y que es una creencia precisamente relevante que debe ser impugnada, que debe ser atacada, que debe ser exhibida en todo su horror, en todo su error, en todas sus consecuencias nefastas. Pero no puedes criticar las consecuencias nefastas de una religión sin conocerla. A mí me parece eso lo más normal. Trata de no extenderse en las respuestas. Yo, no, ¿por qué? Yo me extiendo tanto como me da la gana. Esto digo, dicho sin ánimo de ofender. Hablando de rock, una opinión sobre The Who, Mauricio, The Who. Uno de los grandes grupos de 3 personas. Ya sé que eran 4. Pero mira, Daltrey, de cuando en cuando tocaba la armónica, no mucho. De cuando en cuando tocaba la guitarra, no mucho. Daltrey era cantante, como Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin. Instrumentalmente, es una banda de 3. Las grandes bandas de 3. Cream, The Who, Led Zeppelin, Rush. The Warning. Y como banda de 3 eran 3 genios. El más innovador, más antipático es Pete Townshend. Entwistle en el bajo, es que era lo que era capaz de hacer en el bajo es inenarrable. Oye Boris the Spider, por ejemplo, una canción que canta excepcionalmente precisamente John Entwistle, pero las líneas de bajo que era capaz de generar John Entwistle son absolutamente impresionantes. Keith Moon es uno de los 3 grandes bateristas de la historia de la humanidad. Uno de sus alumnos es el que actualmente toca con The Who, que es el hijo de Ringo Starr, Zak Starkey. Creo que The Who fue una de las grandes bandas en competencia con los Beatles que crecieron a raíz de la competencia, ¿no? Como Beach Boys en Estados Unidos. Sí, tenían un pique, siendo amigos y siendo conocidos. Yo recuerdo que fue cuando, no me acuerdo qué saca The Who, que dice que era lo más heavy, lo más sucio, lo más drag que habían podido sacar en la vida y era lo mejor del rock. Paul McCartney dijo, sosténme la cerveza y escribo Helter Skelter, que era más grueso, más heavy, más ácido, más sucio que aquello que había hecho The Who. Las rock óperas, las 2 rock óperas de The Who, de Pete Townshend, me parecen excepcionales. Y no me gusta que ahora diga Pete Townshend que a la música le da igual, que él lo hace por el dinero. Siempre lo hicieron por el dinero, siempre se les notó mucho, ¿no? Que lo hacían por el dinero. Pero no lo digas, es muy feo. Entonces, Townshend es un gran guitarrista, pero
menos buena persona de lo que uno quisiera, ¿no? Pasa también con Ritchie Blackmore. Pero como grupo, como banda, como sonido singular, identificable a la primera, The Who tenía una calidad enorme y tiene unas aportaciones extraordinarias, y muchas de ellas son aportaciones individuales. La guitarra de Townshend, el bajo de Entwistle, la batería y mucho, incluso la presencia escénica de Roger Daltrey. A mí me parece una de las grandes bandas y la sigo oyendo con mucho gusto. Saludos desde Houston, Texas. Mira, hola. ¿Qué piensas de la decadencia de Hollywood? Un sistema corrupto compuesto por miembros sesgado por intereses de todo tipo, que no es cierto. Hollywood sigue siendo lo que... No puedes comparar el Hollywood de hoy de inversionistas y de grandes grupos y grandes conglomerados mediáticos con el Hollywood de los individuos, de los Warner y de los dueños de la MGM, que mandaban ahí sí, y eran muchísimo más sesgados y eran muchísimo más tiránicos. No, yo opino que Hollywood sigue teniendo su función, aunque el cine se hace ahora en Hollywood se hace más televisión, el cine se hace en Nueva York y en Vancouver, ¿no? Pero no me parece tan escandaloso. Me parece más escandaloso el Hollywood de los años 30 o 40, ¿no? 50. Verdaderamente el trato que se les daba a las estrellas para garantizar su estrellitud era por momentos lamentable. Eran una máquina de picar carne. Desde los años 30, 40 hasta los años 60. Quizás la decadencia de ese Hollywood es de celebrarse. Ahora es un Hollywood más industrial, un poco menos caprichoso y menos brutal con quienes los hacen grandes, ¿no? ¿Tiene alguna información del Partido Socialdemócrata llamado Izquierda Española de Guillermo del Valle? No. Pero creo que tiene de socialdemócrata lo que yo tengo más o menos de pivots de los Lakers, o sea, o de mediocampista del Barça, ¿no? ¿Cómo ha logrado conocer a tanta gente famosa, o al menos más de lo que la gente común es por su labor periodística? Sí, a ver, en buena parte es por mi labor periodística, mi labor literaria también. ¿Qué es lo que pasa? Con que escribas un poquito bien, que tampoco soy en modo alguno, siento que sea yo un gran maestro de la prosa, creo que domino la prosa. Con que escribas un poco bien y a la gente le gusta un poco lo que haces, tienes muchísimas oportunidades, se te abren muchísimas puertas. Como lo decía yo con varios amigos, ¿no? Yo nunca viví de la literatura, pero viajé con la literatura a lo que no te imaginas. Fui 2 veces a Cuba, fui 2 veces a Estados Unidos, recorrí México, vine a España 3 veces. Te abría muchas puertas y te permitía conocer mucha gente, pero nunca me llevé con... A ver si esto es claro. Yo vi a esa gente, yo estuve allí, pero no éramos cercanos. Yo era siempre un observador externo, ¿no? Entonces, cuando por motivos de la literatura y por motivos personales estoy en una sala donde está Benedetti, donde está... ¿cómo se llama? Pablo Milanés, el otro. Noel Nicola, que me parecía mucho mejor músico. 2 o 3 poetas y escritores famosos, y yo nunca me sentí parte de esa tribu. Pero la observaba, la miraba y aprendía, ¿no? Me sentía más en mi tribu con los periodistas, pero periodistas que nadie conoce. Periodistas de la cultural, de las páginas culturales de los periódicos mexicanos, con los que me formé y con los que arreglábamos el mundo de una vez por semana, por lo menos, o 2. Entonces, básicamente es eso. La literatura y el periodismo me han llevado a conocer e interactuar con mucha gente, estar en muchos lugares donde estaba mucha gente, pero eso no quiere decir que fueran de los míos, ¿no? No los veía yo así, nunca los vi así. Y siempre, por lo tanto, tuve hasta distancias respetuosas que muchos hallan incomprensibles con algunos personajes que no somos amiguitos, ¿no?
nuestra cercanía es absolutamente circunstancial. De otros de los que fui amigo, pues también te fallan a lo largo de los años. Es que era muy buen escritor, ya, pero era mala gente, mano. Mala gente y malas personas han conocido en el mundo de la literatura pues un buen montón y en la música otro tanto. Hola Mauricio, ¿conoció al doctor Alfredo Jalife? Sí. Lamentable, pero sí, lo siento muchísimo. Me gustaría no haberlo hecho. Ahora no son microplásticos, pero luego de ser erosionados por las mareas sí lo serán. Lo sabes, ¿estás seguro? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo las erosionan? ¿Las mareas erosionan estos pellets? ¿O se disuelven? ¿O qué pasa? ¿O estás suponiendo porque es guay? Cuando una idea nos seduce muchísimo y no tenemos datos sólidos para sustentarla, hay que ser muy cuidadosos con ella. No sé. Aprovecho para volver a invitarlos a la comunidad del Rey va Desnudo en Reddit. Mauricio no está involucrado, pero creo que Reddit es un espacio de participación interesante. Pues sí. No estoy involucrado, ni me estoy enterando que existe. Qué bien. Divertido. Te dejaron muy corto el cabello. Sí, casi me rapó. Es una cosa horrorosa. ¿Qué opina de Chaplin y de Buster Keaton? Me gusta más Chaplin. Soy chaplinesco. Buster Keaton era un genio menor. Un genio, pero un genio menor junto a Chaplin, ¿no? Yo hice en mis años de músico, estuve contratado por el departamento. Ojo con el nombre. Departamento de Promoción y Difusión. Departamento de Promoción y Difusión de la Cultura de la Unidad Académica del Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, que era una oficina de 3 por 1,5. Por Departamento de Promoción y Difusión Cultural, de los SHs. Y obviamente pues hacíamos actos culturales en los SHs, y yo hacía muchos, ¿cómo se llaman? Cineclubes debate. Y mi especialidad era precisamente llevar cine de Chaplin y luego debatir y hablar sobre lo que significaba y lo que había hecho y lo que se había visto en la pantalla. Es muy interesante. Los cineclubes de debate a mí siempre me han parecido los más relevantes e interesantes del mundo. Y hacía yo muchas cosas con Chaplin. Chaplin me parece un enorme genio, especialmente con Tiempos Modernos. Me parece una de las obras maestras de la historia del cine. Y de sus cortos me quedo con docenas de ellos, son maravillosos. Pero de sus largometrajes, si tuviera que quedarme con uno, sería con Tiempos Modernos. No le quedaría mal una cresta Mohawk. Ya, pero no me gustan, no me interesan. O sea, no soy ese tipo de punk. Soy más Green Day o de punk celta. Y ahí sí, ya quieres convertirlos en microplásticos para ser consumidos por el plancton, por peces y crustáceos y a través de ellos por humanos. Y va a hacer daño. ¿Cómo lo sabes? Dame los datos. ¿No tienes los datos? No lo digas. ¿Cómo diferenciarías la socialdemocracia del liberalismo social? Digamos, ¿qué discursos son más socioliberales que socialdemócratas? Todos aquellos que plantean la conservación eterna de la separación entre el trabajador y el propietario. Así de sencillo. Es decir, el socioliberalismo establece que una sociedad liberal, hija de la Revolución Francesa, crea un orden social que debe ser bonito, donde los trabajadores pues deben estar bien y no deben estar sufriendo y deben tener ciertos derechos y deben tener ciertos beneficios y deben vivir con dignidad. Pero ustedes allá, nosotros acá. ¿Sí? Tiene su cercanía con la caridad. La socialdemocracia, por otro lado, plantea que de una u otra forma, y por ejemplo una de las que yo favorezco siempre es la adquisición de acciones, de una u otra forma los trabajadores tienen que convertirse en propietarios
en mayor o menor medida. No tienen por qué ser los dueños de la empresa, pero tienen que tener capacidad de decisión similar a las de otros accionistas, porque su participación lo amerita. Y entonces el trabajador propietario es distinto del trabajador que no lo es, ¿no? Yo creo en la propiedad de los medios, la propiedad compleja de los medios de producción, donde, por ejemplo, lo veíamos en el caso de los sindicatos escandinavos, pues los trabajadores invierten su dinero en sus sociedades de pensiones. Y estas sociedades administradoras de pensiones pues compran acciones de las empresas. Entonces, a la hora del convenio colectivo, tienen unas capacidades de negociación que no tienes tú cuando no tienes acciones de la empresa. Entonces, yo creo que la participación de toda la sociedad en la propiedad de las empresas, sobre todo las principales empresas, a ver, no digo que en el restaurante de abajo de mi casa los trabajadores debieran ser dueños o no, pero que sí el participar con parte de la propiedad mejora incluso el rendimiento de las empresas, ¿no? Yo tenía un amigo, un conocido, bueno, un amigo querido, fue mi jefe, me contrató, trabajamos durante años. Cuando dejé de trabajar con él lo seguí viendo hasta que murió de Alzheimer, y él tenía una costumbre que es cuando alguien trabajaba muy bien para él, pues llamaba a su oficina: estoy el 3% de la empresa. Esto implicaba darle el 3% de las utilidades de la empresa a final de año. Y había como 8 o 9 personas que tenían el 3% de la empresa. O sea, había dado el 24%, la cuarta parte de las acciones de la empresa se las había dado a sus trabajadores. Y hasta truco tenía, porque evidentemente así te resulta más difícil irte de la empresa, ¿no? Él había inventado las opciones accionarias que luego hicieron famosos, hicieron conocidas y difundidísimas las startups de Silicon Valley. Yo creo que esa diferencia es lo más claro. ¿Cuál es su opinión para las elecciones en México de este año? Ni idea. Podrás hacer comentarios acerca de Tres Patines. Nos va a acabar el tiempo. Bueno, mira. La tremenda corte, para quien no lo sepa, sobre todo los españoles creo que no tienen tanta información, la tremenda corte fue una especie de radionovela cómica con sketches de 15 minutos que constaban todos, con muy pocas excepciones, del mismo esquema. Llegaba el juez con el secretario, tenían un pequeño intercambio cómico, que lo escribía un tipo que era un verdadero genio, Bispo algo, no me acuerdo. A ver, si esto me lo pides para la semana que viene, traigo toda la información, por lo que me hace de memoria. Entonces, el secretario y el juez tenían una conversación en la cual el secretario siempre salía multado y le decían cuál era el caso. Y el caso era que un sujeto, un Vivales, un periquillo sarniento, que era José María Tres Patines, había cometido un delito. Y este delito lo había cometido contra una señora cubana llamada Luz María Nananina o contra un tendero gallego llamado, no me acuerdo qué, Caldera y Escoviña. Y participaban algunos otros, pero estos eran los 5 principales personajes. Y entonces se llevaba a cabo el juicio, donde Tres Patines demostraba que era un cara dura, pero al final se demostraba que había cometido el pequeño hurto, el pequeño fraude, la pequeña estafa del día, y el juez lo condenaba, por cierto, en verso. Es de los años 50, es prerevolucionario. Siguió haciéndose durante la revolución, pero tuvieron problemas y luego se intentó en Miami, se fueron a Miami, y en Miami se llegó a hacer en televisión. En México se seguía pasando. Cuando yo me fui hace 25 años, yo iba de mi casa a la XCW, Radiópolis, en Tlalpan, en automóvil todos los días. Teníamos nuestro programa que era muy interesante, con Mario Méndez y Mónica Lavín, y yo iba oyendo un capítulo de Tres Patines, de la tremenda corte. Me pareció una de las grandes genialidades comédicas, valga la palabra, de la América de los años 60, de los años 50, ¿no? En este caso de los años 50.
sigue, además, de la forma en la que estaba escrita y de la forma en la que estaba aproximada, no ha envejecido del todo mal. No es algo que lo oigas y digas, oye, es que esto suena, no sé, como otras telenovelas, otras radionovelas como Calimán, que sí te suena más vieja, ¿no? Esta sonaba muy bien, sonaba razonablemente. Castor Bispo creo que era el escritor, que fue, claro, sin él las cosas no fueron tan bien. ¿Y qué más? Pues nada más, eso es la historia, es uno de los grandes momentos de la radio en América Latina, por cierto. Las tensiones políticas, no viene acaso. ¿Por qué comparas la filosofía y la religión con la ciencia? Porque la filosofía y la religión pretenden dar respuestas y le exigen a la ciencia que dé respuestas, además, ¿no? Entonces, pues los comparas como tres formas de la religión y la filosofía afirman ser conocimiento. Yo afirmo que no lo son, por supuesto, ¿no? Pero los especialistas en ello afirman que lo que hacen es conocimiento. Entonces, bueno, pues comparas tres formas en las que se afirma obtener conocimiento. La ciencia siempre sale ganando. Siempre sale el que te dice, bueno, pero es que la ciencia no ha resuelto los grandes problemas morales. Y la religión y la filosofía tampoco, hijo. Pero la ciencia no nos dice cuál es el significado de la vida humana. Y la religión y la ciencia y la filosofía tampoco, hijo. O sea, tenemos algo que sirve para muchas cosas, pero no sirve para todo. Y luego tenemos dos disciplinas que no sirven para nada. Yo las comparo porque generalmente los filósofos tienen un interés muy especial en denigrar a la ciencia y en asegurar que la filosofía es la regidora de las ciencias, cosa que es descojonante, por supuesto. Cierto que Albert Einstein tenía tendencias socialistas y que defendió posteriormente los juicios de Moscú. No lo sé, pero era un hombre de izquierda, sí. Y tiene, por favor, esto es muy importante, creo que para todos ustedes. Quien era comunista en los años 50, 60, no sabía lo que sabemos hoy de las atrocidades de la Unión Soviética. No había información. Y la poca información que se escapaba se podía suponer que era propaganda antisoviética o anticomunista de los Estados Unidos. Y así se asumía. Entonces, es muy peligroso. Y esto lo hace gente como el señor escojonado. Es muy peligroso decir que alguien que fue comunista en los años 60 era cómplice de las atrocidades de Stalin, que estaba a favor de los gulags o a favor del Holodomor o a favor de las atrocidades que se cometieron contra la población al desproveerla de toda suerte de libertades. No, nadie en España, en América, era comunista así. Era gente que realmente creía que el comunismo iba a traer una mejor forma de organización social y la propaganda soviética lo apoyaba. Y cuando tú oías cosas que iban contra la propaganda soviética, te decían que era propaganda estadounidense y era fácil creerlo. Era fácil creerlo. Entonces, ahí hay que ser, yo creo que enormemente cuidadosos a la hora de valorar. Ahora, que alguien hoy me diga que me venga a defender a Stalin, sí, digo, a ver. Y hay gente, yo conozco gente, o que me venga a defender a Kim Jong-un en Corea del Norte, pero hay que valorar que en ese momento histórico, en los años 50, 60, no era así. Todos los mandatarios actuales, ¿cuál es el que más se ajusta a tu político ejemplar? Lo que pasa es que ya se retiró, pero era Jacinda Ardern, la primera ministra neozelandesa, que no sé por qué se retiró. No, por su vida personal, quería seguir su vida personal, vivía con un tipo con el que se iba a casar, ya tenían una hija. Pero Jacinda Ardern es un personaje que englobaba todo lo que yo creo que debe ser un buen político, un buen gobernante. Ahora en este momento, ¿quién estaría a esa altura? Estaba la primera ministra finlandesa también, me parecía admirable, pero también se ha retirado. Pues no lo sé. En mandatarios no. Me gusta la forma de funcionar de Trudeau, por ejemplo, en muchas cosas, pero Trudeau no es una persona de izquierda. Respeto mucho
lo que hace, lo he dicho, Paul Kagame en Nueva Zelanda, pero Kagame es un dictador. Probablemente un dictador de izquierda, pero un dictador de todos modos. Entonces no tengo claro el panorama en este momento, pero si me aceptas Jacinda Ardern, por supuesto, me parecía todo lo que debe ser un socialdemócrata. Si tú tocaras en la banda de Daniel Nicole, también te enamoras sí o sí. Nunca tuve necesidad de tocar en la banda de Daniel Nicole para enamorarme de ella, desde que tocaba con sus hermanos en Trampled Underground, que fue como empezaron. Y el baterista, por cierto, murió hace poco, increíble, un cáncer, muy joven, pues, gente de 30 y pocos, 30 y algunos, ahora, pero eran chicos de 20 y tantos cuando hicieron Trampled Underfoot. La película de Netflix sobre la tragedia de los Andes, no, pero la voy a ver. Y ya me salté muchas cosas de hoy, fíjense, nos fuimos todos en el chat, pero les voy a contar esto. Yo me enteré de la tragedia de los Andes muy poquitos años después con un libro que se llama Vengo de un avión que cayó en las montañas, en cuya portada, por cierto, estaba Fernando Parrado con sus gafas de sol. Fernando Parrado es uno de los sobrevivientes de los Andes. Me interesó muchísimo la historia. Me pareció de las historias más humanas que he conocido en mi vida. Y cuando empecé a trabajar a los 18, 19 años, estaba yo en una empresa que se llamaba Titramex, que hacíamos subtítulos para películas. Yo traducía, y tenías que traducir además determinado número de caracteres en cada determinado tiempo, porque es lo que cabe en la pantalla. Cabían 2 líneas de tantos caracteres y tienen que estar determinado tiempo en pantalla para que la gente lo pueda leer. Entonces era traducción de alto nivel, era traducción exigente. Y para remate, trabajábamos con moviolas sin motor. Es maravilloso. Entonces tenían 2 manijas a las que les dabas vuelta hasta que agarrabas la velocidad a la que tenía que pasar la banda luminosa de sonido para ser interpretada, para que pudieras oír, porque no nos daban guión. Teníamos que oír la estúpida película. Entonces tenían unos brazos, pero vamos, absolutamente de Hulk, porque echabas para adelante y para atrás constantemente la moviola. Fíjate, me acuerdo de los movimientos. Bueno, era tremendo. Pero fue mi primer trabajo. Iba yo hasta el sur de la Ciudad de México a trabajar en Titramex, que eran 2 empresas. Estaba Titramex, que hacía subtítulos, y estaba la que hacía los doblajes, donde conocía a la gente que hacía los doblajes de Hanna-Barbera, precisamente, cosa que cuento en el libro que tengo aquí arriba, de Hanna-Barbera, de Tom y Jerry a las Supernenas, porque conocía a la gente que hacía el doblaje en México, ¿no? Y éramos 2 empresas, y toda la televisión y todo el cine que salían por México salían de esas 2 empresas. Y llegaron un día y me dijeron, tienes que hacer una traducción del español al inglés. Dije, pues, ¿cuánto pagas? Tanto. Bueno, pues la intento. Era un documental de un chileno, no he vuelto a saber de este documental más. Era un documental de un chileno que había ido en los helicópteros que fueron a recoger a los muchachos. Es decir, ya para el rescate final de los alrededores de lo que quedaba del avión. Y él había ido con cámaras, había matado un camarógrafo a uno de los patines de uno de los helicópteros para ir a recoger a los muchachos. En esa escena que ahora sé que es una escena final fuertísima en la película. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que Los Supervivientes de los Andes, así de original era. Pero la tenía que tener en inglés urgentísimamente para un festival o algo por el estilo. Y el director estaba allí. Y con el director fui traduciendo la película al inglés. Y así se fue. ¿Qué documentales, si alguien lo puede encontrar, sería fantástico? Lo que lo caracteriza es eso. Y lo caracteriza que la llegada de los helicópteros a donde están los muchachos es muy violenta, porque se ven los trozos de carne secándose al sol. La situación es tremendamente violenta, ¿no? Y así a lo largo de los años pues, he seguido muy de cerca los acontecimientos con los muchachos de los Andes, muchachos que son mayores que yo todos, pero
Y siempre me ha interesado lo que se hace. Cuando hicieron una película que se hizo en México, que era horrorosa, pero horrorosa. Me acuerdo que me avergoncé muchísimo, así, interpósita persona, de que se hubiera hecho eso con una historia que da para tanto, ¿no? Una historia tan llena además de matices, de momentos, de gente que dice, yo no puedo comer carne humana y se deja morir, ¿no? De dolor, de sobreponerse, de heroísmos de la nada. Es una historia extraordinaria, ¿no? Y entonces ahora me entero que sale esta película y dije, a ver con qué me salen. He visto 2 entrevistas con supervivientes de los Andes. Los 2 están encantados con la película. La consideran la mejor narración de lo que realmente ocurrió, sin que sea lo que realmente ocurrió, porque eso es un documental. Están encantados con el director, están encantados con los actores, están encantados con la dirección y están encantados con el resultado. Me basta. Si usted no sabe de qué estoy hablando, la historia es la siguiente. En un momento dado, en los años 70, si mal no recuerdo, o fines de los 60, un avión fletado de la Fuerza Aérea Uruguaya lleva un grupo de estudiantes, de universitarios que jugaban al rugby, un equipo de rugby con sus padres, algunos hermanos y gente que iba a apoyarlos, como vamos con mi hijo a apoyarlo al baloncesto, a jugar en Chile. Y el avión se choca en los Andes y mueren muchos, sobreviven otros, van muriendo otros, sufren una luz que acaba con otros y además mueve de lugar todo, y pasan meses y no los rescatan. Y la única forma de supervivencia que tienen, por supuesto, es el canibalismo, que ocurre siempre y ocurre en multitud de desastres, se ha producido. Finalmente 2 de ellos tienen de algún lado los arrestos para bajar a pie desde los Andes. Cuando ya los daba por muertos todo el mundo, llegan a donde un arriero chileno, ¿qué? Y ahí es donde sale el letrero, vengo de un avión que cayó en las montañas, de una nota que le lanza Parrado al arriero, y el arriero va a 160 kilómetros a decir, hay unos tipos ahí que acaban de bajar de los Andes, y uno, ¿podrán ser los chicos uruguayos? Pues sí son. Y se rescató a varios, que muchos de ellos, la mayoría, creo, sobreviven al día de hoy. Tuvieron vidas normales y corrientes, ni siquiera eran un grupo de chicos religiosos, el Christian Boy se llamaba, algo así el equipo, pero ni la Iglesia Católica se atrevió a condenarlos por haber recurrido al canibalismo en supervivencia. Entonces, es una historia que tiene muchos elementos. Imagínate tener que acudir a eso, y que acudir a eso con tus amigos, con tu familia, porque de otra manera mueres. ¿Qué valor le das a tu vida con respecto a quien ya no la tiene? Da para reflexiones, a mí me ha dado para reflexiones a lo largo de toda la vida, y entonces tengo muchísimas ganas de ver esta nueva película de Netflix por lo que dicen los supervivientes, por lo que dicen ellos mismos, ¿no? Y ya, nada más. Creo que es una historia que conviene conocer. Y bueno, la banda Morfín, no los conozco. Ya se puede llamar genocidio lo que está ocurriendo y sucediendo en Israel en Gaza, no. Se llama masacre, se llama brutalidad, se llama muchas cosas, pero no se llama genocidio porque no se ajusta a la definición del Tribunal Internacional sobre genocidio. Hay un tratado internacional que define el genocidio claramente y no es aplicable. Ya sé que a todos les gustaría que se aplicara porque suena más potente. No es necesario que suene más potente. Lo que se ha cometido es una atrocidad sin paliativos. No necesitas ponerle nombres que no le corresponden para escandalizarte, para ponerte a ella, para denunciarla. Pero no se corresponde. Escotado dice algunas cosas razonables y otras no. Ya, pero entonces, ¿cuál es el valor? Si tú eres defensor de la razón y te dices filósofo, historiador y eres irracional, como lo he mostrado yo aquí, pues francamente,
No. Escotado está como para escribir ciencia ficción. Bueno, los enemigos de del comercio de este señor de Escotados son 3 mamotretos que van a pasar como los libros del delirante misterioso, cuenta unas cosas para justificar. Ya, a él lo ama la derecha, y la derecha libre mercadista y randista y de la CFR. Él dice que es socialdemócrata, bueno, no lo es, pero que lo diga quizás lo satisface. Y bueno, voy a dejarlo hasta aquí porque ya no tenemos tiempo. Ya pasé 6 minutos, esto es una locura. Y tengo que ir a sacar al perro y acostar a mi hijo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por estar conmigo. Se nos faltaron muchísimas cosas. Teníamos historias de la música, teníamos una cosa sobre libertad religiosa, teníamos otra cosa sobre Putin y la fiesta del casi desnudos que lo tiene enloquecido. Pero bueno, todo eso y lo del Noruega y la energía nuclear, que ha sido un escándalo largo, pues todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Soy Mauricio José Schwartz. Esto es El Rey va desnudo y en su versión de la revista semanal que hacemos todos los jueves de 19 a 22 horas, hora central europea. La semana que entra les voy a contar una cosa. Hoy nos acabamos finalmente anunciando en Times Square, en la Gran Manzana en Nueva York. Estuvimos anunciando el canal. El miércoles tenemos nuestro video a fondo. El jueves nos vemos aquí. Yo espero con menos tos. Y agradeciéndoles como siempre su compañía. Brothercitas y sistercitos, niños y niñas, perritos y perritas. Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.